una superioridad frente a los demás. Tengo que explicar mi argumento y tratar de que mi argumento persuada al elector, porque mientras tengamos el voto, es el ciudadano el soberano de la democracia. ¿Le sorprendió anoche esta suerte de pacto al que llamó la señora Fujimori abiertamente al señor López Aliaga? Bueno, esto es lo que todos sabemos, ¿no? Bueno, ella le dijo, ¿no? En segunda vuelta no se ha explicitado, se ha puesto en evidencia lo que era, no un secreto a voces, lo que era evidente, pero ahora lo hemos oído directamente de los dos principales responsables de lo que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, candidato. ¿Cómo está, candidato? Estamos en vivo para el Jurado Nacional de Elecciones, mucho gusto. Bueno, hoy es el último día que tiene usted para poder dirigirse a los ciudadanos y convencerlos. Ajá. Además, sabemos que hay un grupo importante que todavía no decide su voto y los debates justamente ayudan para que esto sea decisivo. ¿Qué se ha preparado? Bueno, yo creo que primero muy importante que el jurado proponga y plantee este espacio, que parece que es un espacio fundamental porque en una selva de candidaturas, tener un momento para la reflexión, el análisis y comparar las alternativas es importante. Por eso que yo creo que es fundamental utilizar este espacio para ser propositivo, para llevar nuestras ideas, nuestros planteamientos, no dedicarse al circo, al show, a la payasada o a los insultos y a los ataques, a los golpes bajos, ¿no? Yo vengo con un ánimo absolutamente propositivo a tratar de plantear mis ideas, mi visión de país hacia el futuro, ¿no? Es muy importante lo que usted menciona, candidato. De hecho, nosotros también estamos... Para algunos, tener más significa poder vender más. En Scotiabank creemos que tener más es mucho más que eso. Es apostar por tu negocio y contar con un banco que te acompaña en cada paso que das. Tienes más de lo que crees. Scotiabank. de gobierno que pueda convencer a los ciudadanos. Bueno, en un minuto. Bueno, hay que hacer un esfuerzo de síntesis, pues. Vamos a ver si esta vez nos sale mejor que la vez anterior. Entonces, solo ha leído nomás. De Libertad. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, son 600 personas que ya están conectadas. Amigos, dejen su like. Ya en unos minutos inicia esta sexta edición, sexto día del debate presidencial. Bueno, ahí está. Rafael Belaúnde habla del pacto, habla de Keiko Fujimori. Parece que no quiere vincularse con ella. Sin embargo, en el debate hemos visto que no le ha hecho absolutamente nada. Es más, hay fotos donde se dan la mano, no hay ningún problema, ¿no? Es parte del satélite, obviamente, el fujimorismo, este señor. Muy bien, muy bien. Gracias ahí por la aclaración. Ahora, la segunda parte del debate, la primera ya la hemos visto, va a estar distribuida de esta manera, ¿no? Vamos a tener en la primera terna a Antonio Ortiz de Salvemos al Perú, al carnicero de la comarca William Zapata y a Armando Macé. ¿Qué va a pasar ahí? No creo que haya mucho que hacer, cada uno entiendo hablará un poco, leerá lo que le han mandado sus asesores y se acabó el asunto. No le veo mayor ahí incidencia, a menos que Armando Macé se raye con todo contra William Zapata. Vamos a ver qué pasa. Luego sigue la terna número 2. Mire, justo ahí, Jorge, este es el punto crucial. Creo que Alfonso López Chao versus Jorge Nieto. Se van a disputar el medio. O sea, los votos del centro. O sea, que Acuña no cuenta acá. Tienen que agarrarle piñata a los dos. No hay de otra. Otra Keiko. Sí, tienen que agarrarle piñata si quieren sobresalir, si quieren que les hagan Aunque Jorge Nieto creo que supera a Acuña, me parece. Ah, no, está Chao, ¿no? Que supuestamente está dentro de los cuatro. Por eso te menciono que López Chao y Jorge Nieto, ahí van a ver quién es quién, ¿no? Jorge Nieto tiene... Se están quitando los votos los dos. O sea, ellos dos son competencia directa. Los votantes de López Chao son similares a los votantes de Jorge Nieto. O sea, están por ahí, ¿me entiendes? O sea, ahí sí se va a ver. Yo tengo varios compañeros, ¿ah, Jorge? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, adelante. A ver. ¿Qué pasó con volumen? El candidato Armando Macé? A ver, ¿qué pasó? Ha llegado al jurado y vemos que está golpeado. Vamos a ver. A ver, ¿qué ha sucedido con el señor? Vemos que tiene el ojo morado. A ver, compartan, amigos, compartan. ¿Qué va a decir? Se le consulta además también sobre las expectativas que tienen acerca de este debate, porque recordemos que es el último día que van a tener los candidatos
para poder dar sus propuestas y convencer a ese porcentaje importante de ciudadanos que aún no decide su voto, ¿no? Se le pide entonces de dar su mensaje para los electores. Yo espero, primero para mis colegas candidatos, yo le pediría propuestas y más propuestas. Y que estas propuestas no sean populistas. Hay que ser responsables, no hay que engañar a la gente. Yo pienso que ese es un deber, un derecho, una obligación de todo candidato. ¿Considera que han sido más puyazos los anteriores debates que propuestas? Sí, demasiado puyazo. Y yo creo que cuando no hay argumentos para convencer, entonces sale la diatriba, la burla, el engaño. Y creo que eso no es digno de un candidato. Ahí está, mira su cara. Bueno, aquí sí yo quisiera que toda la prensa me ayude. Gracias por tu pregunta. ¿Qué pasó? Me parece una bajeza tremenda de los organizadores de este evento de votación que no hayan considerado el tema de salud. A mí realmente, yo con 38 años de médico egresado de San Marcos. Vamos a seguir conversando entonces con el candidato. Pero no ha mencionado nada. Era imposible. ¿Qué consenso ni consenso? El Perú tiene los peores indicadores de salud del mundo. ¿Qué consenso ni consenso? ¿Qué candidato, qué persona tiene el derecho de decir que no se ponga en el tapete el tema de salud? Donde muere Candidato. Yo quiero decir, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución, acuérdense este nombre, agente comunitario de salud. Agente comunitario de salud, lo dice un médico con 38 años de experiencia. Esa es la solución para la salud y nadie me hace caso, nadie quiere respetarlo. Todos quieren hacer hospitales para tirarse la plata, nadie quiere invertir en el primer escalón de salud, como son las postas. Si es que nosotros tuviésemos a la gente comunitario de salud con nosotros y le pagaríamos un pequeño sueldo, tendríamos un embajador en los 95.000 pueblos. Atención, 95.000 pueblos no tienen ni siquiera enfermera, ni siquiera brujo tienen. Y eso sencillamente por la miopía de los ministros de salud que pasan y pasan, ministros de salud que vienen de repartija, que no tienen un dedo de frente, no conocen de salud y se hacen cargo del Ministerio de Salud. Eso yo lo denuncio como peruano. En torno a educación. Eso, lo estoy gritando a 10 voces, que averigüen, que se tomen la paciencia de saber que es un agente comunitario de salud. Esa es la solución. Brasil lo ha empleado, le va de maravillas, Colombia lo ha empleado y le va de maravillas, ni que nosotros viviéramos en Saturno para estar tan desconectados. Me parece un insulto, me parece una bajeza. Estamos en vivo para... ¿Te preocupa el tiempo que pasa tu hijo en el celular? ¿O con quién habla en...? Están consultando acerca de lo que le ha sucedido en el rostro porque evidentemente ha llamado la atención. Escuchamos. Yo no sé, decía un gran poeta, no, fue un descuido mío, caminaba, no me di cuenta de esas escaleras caracol y prácticamente me choqué con la escalera. Finalmente eso no es un impedimento para que usted participe en esta última prueba. No hay nada en la tierra que podría evitar que yo esté esta noche. Un mensaje que tenga usted ¿Por qué? preparado para los candidatos que ya han participado anteriormente en esta contienda, como por ejemplo el señor José Luna o el señor César Acuña. Me pregunta su colega por qué es tan importante, porque tengo 38 años de médico, toda mi vida le he dedicado a la medicina. Durante 16 años he tenido un programa como ustedes de comunicador en Radio Exitosa, 16 años, sin cobrar un solo centavo, solamente por corazón. Y esa lealtad mía con la medicina hoy día la veo traicionada. Cuando veo que en la mesa de debate no hay ni siquiera para tomarse una aspirina, no les interesa al jurado nacional. Bien. Bueno. Escucharon, dice que ha tenido un accidente, estaba caminando, no se dio cuenta y se le presentó frente a él una escalera de fierro, esas de caracol. ¿Será verdad? Bueno, quién sabe. Eso fue un puñetazo, dice. Puede ser. Sí, parece, ¿no? Porque Sí, justo en sí. el ojo Qué raro, ¿no? se habrá peleado, habrá estado ahí borracho. Entre Pisco y Nazca. Pisco. Bueno. Oye, Pavel, me está mandando mensajes por acá. Feliz cumpleaños, me dicen. Sí, Hizo sí. el proyecto. Gracias ahí a un hermano que siempre hablamos, Joel. Muchas gracias, Joel. Gracias Bien. por ese saludo también. Al Yape también nos han A creo ver, que enviado un mensaje. A ver, vamos a ver. Ya tenemos 800 conectados. Bien, Muchas gracias. bien. Compartan el video, A pongan ver. su like. Ya en breves minutos comienza el gran debate presidencial, el último debate presidencial también que se va a tener históricamente. Nunca en la historia del Perú, en la historia republicana por lo menos,
¿cuántos años ya? 204 años que se tiene, 205 años que se tiene, ¿no? O se va a cumplir 205 años ahora en julio. Nunca habían habido tantos candidatos a la presidencia, ¿no? En este caso. Más de 30, ¿no? Hay 35. 36. Ah, Claro, 36, pero con el falleció uno. fallecimiento de Napoleón Becerra, solo quedan 35. Así que nunca se ha dado algo así, ¿no? En la historia Sí, del Perú. Bastante, Vamos a ver o sea, qué- hay 35 ideologías. O sea, por la Aparentemente, ¿no? pura serialismo, materialismo, derecha, izquierda, o sea, todo eso por las puras. Efectivamente. 35 ideologías. Bien. Pero bueno, te dices que No, han no, enviado nos- unos yapes. A ver. Sí, nos ha enviado un yape, un cariño, como dice Stephanie, al CIES Ricardo. Muchas gracias, hermano, por ese apoyo. A ver, por acá también está Cristian, dice. Ah, no, Rubén Peruano. Dice, saca la chela, pues Jorge, salud. Saca por la ahí, ¿no? chela, Perú. Te Ya, dice pues, Rubencito. No te muestro lo que tengo acá, sino porque me censuran. También Está está el gran Cristian. Cristian, dice, feliz cumpleaños Jorge, que sea un gran programa, compartan, gente linda. Bien, Cristian, muchas Gente gracias. revoltosa. Obras en primera vuelta. Bien, bien, padre. Bueno, continuamos con las ternas, continuamos ya. Ujú. A ver, nos habíamos quedado en la terna número 2, ¿no? Donde Acuña va a estar con López Chao y Jorge Nieto. Bueno, ahí parece que va a haber este debate fuerte, podemos decir, entre Jorge Nieto y López Chao, ¿no? Bueno, podríamos decir que están más o menos en la talla, ¿no? Acuña, no sé qué va a hacer ahí, ¿eh? Va a ser como el niñito ahí, el niñito. Sí, pero ahí, repito, es una masacre entre Alfonso López Chao y Jorge Nieto por los votos. Te repito, el público de los dos, los votantes de Jorge Nieto son los mismos votantes que los votantes de López Chao. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego el hermanón, que mañana va a estar en la revuelta. Bien. Mañana a partir de las 7 de la noche, don Ricardo Belmont Casinelli ya confirmó y reconfirmó en la revuelta, va a estar presente. Ahora, ¿qué pasa con Ricardo Belmont? Tiene la oportunidad de oro, pues, ¿no? Porque justamente se enfrenta a un satélite del fujimorismo, a Rafael Belaúnde. Entonces vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y por último, además que Rafael Belaúnde solamente se dedica a leer, nada más. Ya tiene ahí, tiene todo en bandeja don Ricardo Belmont. Acá hay muchos espartanos que lo están siguiendo, lo están aclamando. Mira, llevamos más de 900 conectados, casi 1000. Bien, y una bien. gran cantidad. Pero ¿hay 1000 likes o todavía? A ver. Hay 200 likes, no puede ser posible. No puede ser posible. A ver, su eso, revoltoso like, por muchachos, favor. Por favor. A ver. Apóyenos así, por favor. Mira, Jorge, Bueno, ahí está. te lo digo así. Estamos en YouTube, Facebook, en YouTube, en Unancha TV Oficial. Por favor, ahí tienen que ir para dejar su comentario. De ahí se están leyendo los comentarios, de hecho. ¿Ya? Y hay un tema, Jorge. Básicamente, los comentarios se dividen en dos. Belmont presidente y feliz cumpleaños, Jorge. Básicamente es todo. Gracias, Gloria. Gracias, Liz, también. Gracias a todos los que me están mandando los saludos Y sí, de cumpleaños. hoy es su cumpleaños realmente de DNI, es su cumpleaños de hoy. Muestro mi DNI ahorita. Sí, Jorgito está cumpliendo la edad de Cristo, como dicen algunos, 33 años. Así que bueno, ahí está. Gracias. Ha decidido hoy trabajar, ya que Como estamos en siempre. este punto clave, punto trascendente. Y bueno, acá junto con ustedes compartiendo. Así que por favor, cualquier apoyo, ahí tienen el YAPE 922-710894, ya sea Plin o ya sea YAPE, ¿no? Cualquier apoyo siempre será bienvenido. Saludos a todos. Miren, acá están Eres Aries, dice por acá, igual que yo. Sí, Carmen, sí. Ay. Acá, ¿Ah, sí? tú también eres Aries. Sí, yo cumplo años el 16 de abril, faltan Su 15 madre. días, ¿ah? Vamos de fiesta en fiesta. Bien. Bueno, entonces, Pavel, tenemos en la terna número 4. Bueno, yo en realidad estoy esperando bastante de Belmont en este debate. Hay mucho apoyo a Belmont. Sí, ¿no? lo malo es que creo que Belmont no trata o a menos que haya visto su debate, tiene que tratar de reducir, ¿no? O sea, hacer prácticamente una tesis de 1 minuto, Sí. ¿no? Todo lo que va a decir para que la gente pueda entender. Pero bueno, igual los que ven sus lives de Belmont, me imagino que ya más o menos entienden la idea, ¿no? Sí, claro, no, lo que pasa es que Ricardo Belmont se explaya bastante, he escuchado unos sus programas
y lo que hace es contar anécdotas, hace un contexto, explica la situación primero, ¿no? Te lo relaciona con otras cosas que le han pasado. Entonces, en este tipo de debate donde básicamente te dan un minuto para que desarrolles todo un tema y luego por ahí para que profundices, pues es muy, muy complicado, ¿no? Vamos a ver qué pasa, si ahora va a poder medir los tiempos, si va a utilizarlos para de repente exponer, ¿no? Porque lo que queremos también es exponer a las mafias, a los grupos de poder. Así que ahí tienen el tiempo. Yo entiendo que todos los candidatos han debido de asesorarse. Por tus 50, dice. Ay, ay. 50 años. ¿Llegamos a 1000 o no? Ya falta Ahí poquito está mi para llegar a tocayo 1000. también, mi tocayo. Sí, mira, yo hasta ahora lo que no he visto es que alguien le haya atacado a Belmont, ¿eh? No he visto todavía. No. Porque siempre puede haber uno, ¿eh? Sí, Por ahí. vamos a ver qué pasa hoy. Vamos pues. a ver. Bien, llegamos 1000 personas conectadas, viéndonos. Bien. Ya falta poco para esta sexto día del debate, sexto y Ya último no hay más día. debate. Ya no hay más debate. Yo creo que acá tiene la oportunidad de Belmont, de López Chao, y por ahí creo que está rascando, ¿no? Jorge Nieto. No, sí, también. Por ahí, ¿no? Entonces, Jorge Nieto más que Alfonso López Chao, incluso. sí. Bueno, yo creo que Jorge Nieto incluso está un poco más preparado, ¿no? O sea, hablando de forma su retórica, ¿no? Sí. O sea, como político, Sí. Tiene más cancha, ¿no? Entonces, claro, tiene bueno, más cancha. tiene creo que más posibilidades incluso el día de hoy, ¿eh? Así es. Y ahora, Vamos a ver. la última terna, con eso ya acaba todos los debates, se cierra todo. Y acá la que tiene la oportunidad de oro es Charito Fernández de los Guaquitos. Mira quién les han puesto al costado, a Pepe Luna, con todas las denuncias que tiene. A Wolfgang Gross, Wolfgang Grosso, ¿no? vinculado con Vladimiro Montesinos, con el delincuente Samir Villaverde y demás. Así que acá está Rosario Fernández, la tiene linda para arremeter. Lo hizo bien contra Keiko. Sí, no, al inicio estuvo nerviosa. sin pestañear, ¿ah? Así, ya que estuvo diciendo de todo, y parece que al segunda ronda. La segunda ronda recién comenzó a arremeter contra Keiko Fujimori. Incluso dijo que su esposo era gay, del otro equipo, algo así, ¿no? Sí. Comenzó a decir eso. Pateaba con el pie izquierdo. Pateaba con los dos pies. Sí, cuchillo de Rambo, doble filo. Ahí está. A ver, ya llegó tu tío. El carnicero. Vamos a ver qué está diciendo, ¿eh? Porque ya llegó al debate. Vamos a escuchar. Ajá. Ventaja porque llevan años en la política y son mucho más conocidos que otros que tenemos menos tiempo. El punto final yo creo que está en lo que se ofrece, en lo que dicen los prospectos del partido. Educación, empleo, dos temas Educación, empleo, seguridad son muy importantes, así como salud y trabajo, bueno, que es lo mismo que empleo. Sí, todas positivas, todas muy bien, voy con la moral muy alta. Muchas gracias. Mucha suerte, candidato. Entonces, el candidato Sin José vergüenza. William Zapata Oye, pero del loco, partido mira Avanza quiénes los acompaña, ¿eh? Altuve y quién más No, está? pero mira, ese señor, el de pelo blanco, la que recontra terruqueador, recontra. Y Altuve el otro, pues. Bueno, ya nos comentó la semana pasada el general Uy, ¿verdad? Wilson Barrantes. Vean, por favor, en el canal Unancha TV, hay una entrevista al general Wilson Barrantes que habla justamente de este señor. Ha sido promoción, pues, de él, ¿no? Dice que lo ha llorado, ¿no? Ha ido a llorarle. Y William Zapata le ha llorado, por favor, ayúdame en el caso Acomarca, porque es el carnicero de Acomarca. Y mira, ayúdame, por favor, como testigo, tú eres especialista en estos temas, ayúdame. Bueno, ¿no? Lo que ha mencionado el general en retiro Wilson Barrantes son palabras muy duras y muy fuertes contra este sujeto que está ahí en la pantalla. Claro. Pero bueno. Pero qué loco, ¿no? Acá en el Perú, una persona que obviamente tiene estos vínculos muy, muy fuertes, ¿no? Con esta matanza, ahora pues es un candidato presidencial, ¿no? O sea, eso es o sea, que hasta dónde ha llegado pues la política, la mafia, ¿no? Para que una persona así pueda ser, un representante de la patria. Efectivamente. Y vamos a ver qué dicen algunos comentarios por acá. A ver, por favor, los que quieran que se lean los comentarios, escriban en YouTube. El canal en YouTube es Unancha TV Oficial. El programa en vivo.
¿Cómo se siente tener 68 años? Incluso mejor que cuando tenía los 30. Y te ves elegante. ¿Cuál es tu secreto? Caminata de Tai Chi. 15 minutos al día cambiaron mi vida. ¿Eso es todo? Eso es todo. A mis 57, mi hijo dice que debo ir horas al gimnasio para perder peso. No busques consejos de fitness de jóvenes. Pasados los 50, el gimnasio solo estresa. Y ¿qué debería hacer? haz caminata Tai Chi para hombres de más de 50. ¿Cuándo se ven resultados con la caminata de Tai Chi? En 3 días te sentirás mejor. En 7 días, tus ojos cambiarán. En un mes, tu hijo no te reconocerá. ¿Cómo empiezo? Solo haz clic en el enlace y comienza mañana. Ese comentario lo veo muy seguido, ¿ah? RBC en primera vuelta. Ah, mira, Ricardo, al igual que Philly Butter, ¿no? Philly Butter se puso PBO por su apellido y su nombre, ¿no? RBC también significa Ricardo Belmont Casinelli. Sí, pero ¿sabes? Yo escuché que era radiocadena bicolor. Ajá. O radio bicolor. Por eso era RBC. Ah, mira. Hay una coincidencia ahí. Sí, y no, o sea, fue así primero. Y de ahí, bueno, coincidió, ¿no? Claro, claro. Sí. A ver, acá nos dice, buenas noches, Ricardo Belmont, presidente, dice por acá. Freddy. Siempre veo las transmisiones por YouTube, soy fiel a YouTube, dice Pablo. Bien, Pablo. Pablo tu like, Patricio. deja tu like, por favor. Los militares doble sueldo nunca más, dice Marta Chambilla. Saludos. Bien, bien. Pavel dice, el avión del fin del mundo. Dice, sí, entrevistarle al loco de Moche o si no a la hermana. Yo me gustaría a mí entrevistar a la hermana, de verdad. Sí, sí, yo creo que podría ser, creo que es Porque accesible. ella es la candidata a la presidencia, de hecho. Sí, sí. Bueno, alguien está tocando la puerta, Pavel, ¿qué hacemos? ¿Así? Que se espere, que se espere. Ese grupo Terna, me parece, ¿ah? A ver qué dice. Para mí va a estar los 3 primeros: Ricardo Belmont, Charly Carrasco y López Aliaga. Mira, acá la gente... Eso será así, yo lo he visto en mis sueños. Dice Osquitar el clarividente. ¿Qué te parece? Desde Saludos, Chile, Oscar, dice. hermano. Un Desde abrazo. Chile, Pavel y Belmont. Bueno, Pavel y Jorge Belmont, dice por acá. Carmen, Oye, desde Belmont, Chile. Belmont, todo es Sí, Belmont, ¿no? bastante Mira, ahí está. Belmont. Es Red Bicolor y Comunicaciones. Pues claro, pues RBC es eso, ¿no? Pero también podría ser Ricardo Belmont Casinelli. No, sí, también, claro, lógicamente. O sea, ha tenido buena jugada ahí, pues, ¿no? Como el logo de JP. También Pedro Castillo dijo, acá es Pedro. Tenemos un superchat, ¿eh? José Pedro Castillo dijo, ¿no? JP, José Pedro y la C, Castillo. Claro, Ya, claro. bueno, cada quien hace su magia. Bien. Bueno, de Da Panda Lovers. Él es Luigi. Luigi, no muchas me gracias. equivoco. Muchas gracias, hermano, por esa donación super chat. Bien, deja tu mensaje, por favor. Dice, gracias por tu donación, ¿no? Thank for your donation. Bueno, Eso está empeñoso, ¿no? sí, bueno. A ver, Pavel, te dejo un ratito acá. Saludos a todos, hermanos. Yo soy Augusto Econgas. Un gran saludo, ojalá que esté viendo la transmisión el gran hermano luchador Augusto Econgas. Está con el partido de Charly Carrasco, Unido Perú, junto con el ingeniero Fernando Salas, que ayer tuvo una participación bastante aceptable en realidad, ¿no? En comparación a la primera, donde solamente daba lectura a sus postulados. Bueno, saludos a todos, muchas gracias, más de 1000 personas conectadas, dejen su like, ya faltan minutos nada más, poquísimos minutos para que comience esta última jornada, esta última sesión del debate presidencial histórico. Nunca en la historia del Perú republicano, más de 200 años, se ha dado esto, ¿no? Que hayan presentes 35 candidatos, bueno, 34 en realidad, porque tampoco no está Cerrón debido a que está con requisitoria, ¿no? Con orden Sí, de a captura. ver, están preguntando mucho por Timoteo Cutipa. Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó con Timoteo Cutipa? Para los que no conocen, él tiene un canal llamado 24 Noticias en Vivo, ¿no? Bueno, también tiene otro canal llamado Timoteo Cutipa. Lo gomearon, dice. Y hoy, bueno, él está en Puno y hoy la gente de Porky ha hecho un evento, ¿no? Donde va a dar su meeting, justamente López Aliaga. Iba a dar su meeting y entonces la gente en Puno se ha enterado de eso y lo que ha hecho es esperarle afuera del aeropuerto. Y que ha sucedido, pues,
que la gente de López Aliaga, los militantes aparentemente, han golpeado a Timoteo Cutipa, incluso le han cortado la oreja, me parece, a uno de las víctimas de los familiares del 9 de enero, de la masacre del 2023. Tú, me parece que tú has estado te has metido más al tema, Pavel, sobre lo que ha pasado hoy con Porky. Sí, por favor, el día de hoy nosotros hacemos programa de lunes a domingo, a veces incluso por Yachayhuasi, al mediodía. Justo estaba preparándome para salir al aire, ¿no? Hoy, a esa hora, pero comienzan a llegarme información de tu inteligencia social. Protestas, luchas en Juliaca y en general en Puno. Entonces me comienzo a revisar y bueno, pues no, lo que había pasado, como tú dices, es esta provocación de parte de Rafael López Aliaga, un tipo que ha aplaudido las masacres contra el pueblo, que ha llamado terrucos, decía que llegaban financiados con la minería ilegal, ha cerrado las plazas, ha bloqueado la protesta en Lima, donde él estaba como alcalde, ha insultado, ha faltado el respeto, ha pisoteado, hasta ahora no reconoce los resultados del 2021 electoral. Pues todo eso, los hermanos puneños, pues, se sienten indignados, ¿no? Se sienten indignados, entonces hoy no le han permitido a López Aliaga dar su meeting, no le han permitido a López Aliaga burlarse de los puneños y básicamente uno se hace respetar y no se presentó. Ahora, en el trajín de todo esto, en el transcurso de todo esto, han habido conatos, han habido golpes, han habido insultos, porque ha ido con todos sus matones, con toda su gente pagada, como ya sabemos, y dentro de ello, pues uno de los agredidos ha sido Timoteo Cutipa, un miembro de la prensa alternativa, del Consejo Nacional de Prensa Alternativa también, un comunicador que ya tiene muchísimos años en las redes, con su canal 24 Noticias en Vivo. Han venido por la espalda, lo han golpeado, él ni siquiera se podía defender, ¿no? Porque entenderán que Timoteo Cutipa ha estado con una de sus manos agarrando un trípode, agarrando su cámara, con la otra agarrando un micro, con la otra también agarrando su batería portátil, su mochilita, con todo lo que uno pues va cuando hay la transmisión. Es imposible que te puedas defender. Entonces lo que ha pasado es que lo han agredido por la espalda, él ha reaccionado, cuando ha volteado a ver qué ha pasado, otro más lo ha golpeado, casi le rompen sus equipos de trabajo, así que bueno, eso es con él, pero también ha sido agredido otros compañeros de allá, ¿no? De la asociación de los familiares de los mártires y masacrados del 9 de enero. Así ha quedado el carro. Uno de los carros. Uno de los carros de, la comitiva de Porky en Puno, ¿no? Mira, le han tirado tierra, barro, heces, basura, todo, ¿ah? Incluso se han peleado. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Del pueblo puneño a López Aliaga por haber terruqueado. Incluso él dijo, no vengan acá, no vengan a Lima. O sea, este señor, cuando hubo protestas, fue alcalde, obviamente, y cerró la Plaza San Martín, incluso persiguió, incluso antes de llegar a Lima también mandó a los policías para que le quiten sus cosas. Bueno, ustedes ya conocen bien la historia, ¿no? Entonces, este señor tranquilamente, obviamente, no puede ir pues a Puno, a Arequipa, a Juliaca, no, porque obviamente va a tener este recibimiento. Y bueno, esto es lo que ha sucedido el día de hoy en Juliaca, a la llegada de López Aliaga. Incluso él estaba transmitiendo en vivo, ¿no? Siempre va pues con su comitiva de reporteros y todo, y sin embargo, ¿qué ha pasado? Bueno, lo ha cancelado, Tuvieron que cortar la transmisión. Cortaron su transmisión porque se escuchaba ya justamente que la gente decía, fuera de acá, vaya para allá, chancho de M, ¿no? Asesino, y bueno, le gritaban. Sí, y tuvieron que cortar. Así que ha sido un total fracaso rotundo, como dice Timoteo Cutipa, la visita de López Aliaga a Puno, a Juliaca. Bueno, así ha quedado, ¿eh? Así ha quedado. Hay otras imágenes porque no lo puedo poner acá, pero le han cortado la oreja, ¿no? Un simpatizante de López Aliaga creo que le ha tirado una chica, creo que le tiró un piedrón. No, fue creo que el carrizo, algo así. Un matón. Sí, vi. Hasta el hospital. Sí, le ha cortado parte de ahí de la oreja y bueno. Pero de todas maneras, conclusión, López Aliaga no pudo salir del aeropuerto. No, o sea,
yo no sé a qué hora iba a ser su meeting. La cosa que se pasaron la voz todos los comerciantes, ciudadanos, bueno, todo el pueblo general de Puno salieron a la Juliaca calle, especialmente. incluso han quemado llantas, ¿ah? A su llegada. Han quemado sus banderas también. También de López Aliaga. Bueno, ahí está, ¿no? Esta es la respuesta del pueblo puneño, valiente y combativo, como hemos escuchado siempre en las calles, el recibimiento a López Aliaga. Bien, Pavel. Bueno, ya estamos a unos minutos, breves minutos, 6 minutos nada más, nos separa de las 8 de la noche para dar ya por inicio esta edición final del debate presidencial. Más de 1.400 conectados, pero solamente hemos llegado a 400 likes. A 400 likes revoltosos. Así que por favor, a todos los que nos están viendo, van a tener ustedes toda la transmisión con la mejor calidad, la mejor señal, el mejor audio, mejor video, con los comentarios ahí. Así que por favor les pedimos su colaboración, su apoyo, para que podamos seguir adelante con la revuelta, ¿no? Entonces, depende de ustedes que este programa continúe, que siga a partir de las 7 de la noche, todos los días. Pero por favor, apóyennos de esa manera, ¿no? Y además también ahí pueden apoyar para sustentarnos, ¿no? Con el al 922-710894, cualquier apoyo ahí, Jorgito va a leer los comentarios también. Bien, bien. Bueno, ya ahí están presentes. Ahí está don Ricardo. Ahí mira. está Ricardo Belmont. Ahí ya está llegó. Belaúnde, el carnicero. Y Acuña. Ah, mira, Pepipán. en filita, ¿eh? De chato alto, ¿eh? Yo no quiero ser presidente. Así habla, ¿no? Así habla el señor. Yo lo he hecho todo, dice. Yo lo he hecho todo. Solo me falta ser presidente. No, de verdad, así dijo. Sí, hermanos, claro, hermanos Pavel y Unancha, buenas noches. Un saludo cordial desde Andahuaylas a Purima, la tierra de mi mamá. Un saludo bien, Andahuaylas. Hablé con más de 1000 dueños de empresas alrededor de todo el mundo y todos llegaron a la misma conclusión que yo, que es que la inteligencia artificial ya no es tendencia, es infraestructura. La empresa que todavía no usa IA en su operación diaria no solo está atrasada, está a punto de desaparecer. Pero no te preocupes porque todavía estás a tiempo de darle la vuelta al juego. Por eso he creado una inmersión para IA en negocios, 100% gratuita y online. Van a ser 4 días intensivos. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan cómo automatizar la empresa, escalar los ingresos y salgan ya con una operación muy bien estructurada. Así que vamos a ir rápido, sin rodeos, sin teoría, solo lo que verdaderamente funciona y en la práctica. Los cupos son limitados, así que ¿qué tienes que hacer? Simplemente ve y dale clic aquí abajo y llena los datos, nos vemos allá, asegura tu lugar y prepárate para pasar tu compañía al otro nivel. Compartan, 1.600 conectados. Tenemos que llegar a 2.000, hermano, no nos puede ganar la prensa hegemónica, la prensa terruqueadora, por favor. Así que ayúdenos por aquí a continuar, a seguir avanzando. Saludos a todos los que nos están escribiendo. Muy bien. Desde Puente Piedra, mira, acá hay otro Pavel también, Pavel Samir. Pavel Samir, gracias, tocayo. El multiuniverso de Pavelas. Sí, saludos combativos, compañeros revoltosos. Escriba el número para apoyo, dice por acá. Bueno, lo dejo. Sí, el número para apoyo es 922-710894. Bien. Bueno, a ver. ¿Qué otros comentarios por acá? Obras en primera vuelta, compartan, dice también por acá. Marta Chambilla. Puno, valiente y combativo. Saludos, Pavel, dice desde Tolón, Tembladera, Cajamarca, dice por acá. Bien. Ay. A ver, fuerzas Belmont, despléyate con toda tu sabiduría por acá. Bueno, vamos a ver qué va a suceder el día de hoy. Ya también está Pepe Luna por ahí, al fondo lo veo. Todavía no le he visto a Charito, Todavía no lo he visto. Charito Fernández, un gran saludo. Ojalá podamos entrevistarlo, ojalá que quiera venir también. Sí. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que pueda aceptar la solicitud. Si alguien también conoce su número, que nos envíe ahí el número. Ahí está, mira, otros. 922-710-894 ahí para conversar con Charito, preguntarle si es que nos puede dar una entrevista, ¿no? Bueno, ahí está. Faltan 2 minutos, amigos, 2 minutos. Saludos a... Inicia el debate presidencial. Nancy Talledo, desde Piura, saludos. A Oscar, desde Patterson, New Jersey, debe ser. Va por obras, dice. Obras. Aquí, allá, todo el Perú con la prensa alternativa veraz y valiente. Saludos, colega, nos dice
Juan José García Porras. Bien, Un fuerte abrazo. Gracias, gracias, gracias. Belmont, dicen por acá, desde New Jersey. Desde Belmont, Caraballo, acá primera nomás, mi barrio. Charito Fernández, hoy te tengo fe, dice Cristian Sandoval. Movimiento que le prende velitas a San Charito. Saludos a los revoltosos desde Viña del Mar. Su madre. Desde Viña del Mar se me pasó. En Chile. Sí, claro, lógicamente, Javier Flores. Saludos desde Caraballo. Eduardo González Aguilar. Aquisito nomás. Saludos acá desde el Cono Norte de Los Olivos, frontera con Independencia. Un abrazo para todos los revoltosos y bueno, los que están siguiendo el programa, ¿no? Y saludos para el Timoteo, está con el ojo morado como el Armando Macé. Dice, ¿a verdad? ¿Será verdad eso? No lo he visto todavía. Vamos a verlo. Como es que él graba, pero no se enfoca. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Carla, saludos también por ahí. Saludos a Carlita, bien, bien. Bueno, ya parece que va a iniciar. Ángela Olivera, ¿no? Dice Ricardo Belmont, presidente. Belmont, ¿qué dice por acá? Desde Quillabamba, La Selva, Dani. Muy bien, saludos desde Italia, los de Cangaro. Milano, Italia también, ¿ah? Ahí, Pepe mira, Grillo. y fíjate la hora, allá debe ser, a ver, si son acá las 8, allá más o menos 5 de la mañana, ¿no? Claro, un peruano tiene que verlo, sí o sí. No, 9, 10, 11, No queda de otro. 12. Saludos desde Yunguyo, Puno. 2 de la mañana más o menos debe ser. ¿Qué tal? Rubén, Ruberano Leli Cutipa, Ruberano Cutipa. Ay. Leli Peter nos dice por acá, saludos de Piura los revoltosos. Bien, bien, bien. Muy bien. Belmont en por primera acá. vuelta desde Cusco, Marina. Hay Pablo, bastantes buenas comentarios noches. por acá también. Oye, Charito full Tresino Belmont, Hermanos, ¿no? Sí, full Belmont, ¿ah? Hoy estamos con Belmont. Belmont, nuestro presidente. Buenas noches, Pavel y compañía. dice Saludos por acá. desde Arequipa, Karim también por acá. Pachitea, Huánuco, saludos. Belmont, la reserva moral, dice por acá también. Elmer Blanco. Saludos desde Acucho. Bien, bien, muchas gracias, Eduardo. Pacucha, Andahuaylas, Sebastián. Yunguyo Puno. Desde Trujillo, de Nis Zafra. A ver. Feliz cumpleaños, Jorge, dice la gente. Gracias, hermanos, por esos saludos. Bien, bien. Bueno, ya estamos 8:01 de la noche. Elsa Mamani de Arequipa también por acá. De Huancayo, Eddie Rojas. Ya en breve se debe dar por inicio este sexto debate. Sexto día de debate. Bueno, sí, sexto día de debate. Último también. Y último acá se cierra presidencial acá en Lima, Perú, para todos los que nos ven desde el extranjero, ¿no? Mucha gente también que está pendiente, cuando hay incluso elecciones de Chile, Bolivia, también estamos acá pendientes. Así que saludos a José Armando, a Pigman Aguado desde Yauyos. Bien, bien, muchas gracias. Chao, gracias. mejor plan de gobierno, dice. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se va a explayar él el día de hoy. Bueno, ahí vamos a Acuña. Eddie Acuña Rojas, ya vino con Huancayo. su traje. Desde Ayacucho, Crisóstomo Gómez. Crisóstomo, bien, bien. Desde Puno, mi voto por Belmont, dice Niptalia Quispe. Feliz cumpleaños, noche te dice por acá Hilton. Bien, muchas gracias. Coma, Brian Peso. Perdón, Diana, ¿no? Peso. Gracias. Bien. Timoteo está transmitiendo en tarde, vi que estaba enterito, no se preocupe. Desde Australia dice, ¿no? 22 horas, 10 y 1 p.m. de la noche. En Australia. Alerta, Pistaco presente, dice por acá. Bien, bien. Bueno. Allá por la carretera de la comarca. Ah, ya, claro. Saludos desde Londres, Reino Unido, dice por acá. Muy bien. Latin Gear. Eso como Latin Chat, ¿no? Esos nits que se ponían antes. Bien, muchas gracias, hermano. Bueno, ya estamos en breves segundos. Ya damos por inicio este debate presidencial, el último debate presidencial. Ya están todos sentados. 2000 conectados. Sí, no le he visto Charito todavía. Pero bueno, ahí están conectados ya. Están sentados casi todos los candidatos. Y vamos a ver qué sucede el día de hoy. A ver con qué se va a salir Acuña, qué le van a decir a Acuña, si López Chao va a poder dar una buena oratoria, o en todo caso Belmont, ¿no? Sale como el outsider, o en todo caso quien gana justamente en este debate. Vamos a ver, ¿no? Acá está, nos dice, obras en primera vuelta, nos dice Carmen Sixto, desde Lambayeque, Morrope. Morrope es una tierra de las iguanas, ¿no? Ahí está. Bien, va a comenzar
en 20 segundos, así que prepárense. Vamos con todo, compartan, dejen su like, por favor. Bueno, ahí está. Saludos a Parson, que también está por ahí, estamos que te esperamos, Parson. Bien. Bueno, damos por inicio este debate. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Empezó. Bueno, empezó el debate. Sí, han llegado todos. También está Charito ahí. ¿Otra vez ese tipo? A ver, vamos a ver. Vamos a escuchar. Buenas noches a todo el Perú. Volumen. Bienvenidos a esta última jornada de debates presidenciales. 2 semanas ya, amigos de todo el Perú, Angélica, escuchando a los aspirantes a la presidencia. Así es, hoy cerramos un ciclo, estamos a 11 días de las elecciones generales y tenemos la oportunidad hoy de escuchar las propuestas de 11 candidatos a la presidencia de la República. Sin más dilación, iniciamos. Bueno, ahora sí, inició el debate presidencial, el último día de debate presidencial. Final. Acá ya acaba todo, de acá no va a haber se nada. Define, incluso mucha gente que va a votar se va a definir por cuál de estos candidatos es su mejor opción. A ver, vamos a ver qué nos va a decir ahí los presentadores en esta noche, ¿no? En esta noche ya 8 de la noche se da por inicio este debate. Vamos a escuchar. Vamos a ver. La más cordial bienvenida a los 11 candidatos que nos acompañan en esta noche para iniciar el último día ya del debate presidencial 2026. Evento promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su programa Voto Informado y cuenta con el apoyo de IDEA Internacional, la Unión Europea, así también como el Instituto Nacional Demócrata, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consorcio de Investigación Económica y Social, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Asociación Civil Transparencia. La transmisión de este evento se realiza a través de la plataforma JNE Media y vía también la multiplataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Los debates electorales tienen como objetivo que el electorado contraste las propuestas de cada una de las opciones electorales, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático. Esta iniciativa se sustenta en el compromiso del pacto ético electoral y es el resultado también del diálogo, del consenso y los acuerdos firmados por todas las organizaciones políticas convocadas. Vamos a conocer a los protagonistas de esta noche. Bueno, ahí está. Entonces ya comienza con todo, ¿eh? Algunas pautas. Y estos son los candidatos que van a estar el día de hoy. López Chao, de Ahora Nación. También va a estar César Acuña, ¿no? De Alianza para el Progreso. Bueno, William Zapata por Avanza País. También vemos a Rafael Belaúnde, ¿no? De Libertad Popular. Y también, ahí está, Ricardo Belmont del Partido Obras. Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, ¿no? Armando Macé, que ha venido con el ojo morado, de Democrático Federal. Ahí está, Wolfgang Grosso, ¿no? Del Partido Enteridad Democrática, también va a participar el día de hoy. Ahí está Pepe Luna, ¿no? De Podemos Perú. Y Antonio Ortiz Villano de Salvemos al Perú. Ahí está Charito, ¿no? Rosario del Pilar, Un Camino Diferente, Huaquito. Los Huaquitos. Bueno, estos son los candidatos de hoy. 11 está presente. De hoy. Vamos a ver ahora en este debate qué van a decir. Un video que da importantes recomendaciones, especialmente para los candidatos. Escuchen. El debate presidencial es un...
importante recalcar que en los temas relacionados a la ubicación de los candidatos, el uso de la palabra y las ternas de participantes, todo ello obedece a un sorteo realizado el 23 de febrero último en presencia de representantes de cada organización política, medios de comunicación y notario público. La mecánica de ese debate la conocemos ya, pero tenemos un video que nos va a refrescar un poco la dinámica de esta jornada. A ver. Bueno, ya lo de siempre, ¿no? Lo que están mencionando es la dinámica, y la dinámica es sencilla. Son 2 temas, para cada tema tienen 3 minutos y medio cada uno, pero está distribuido en primero 1 minuto de presentación, luego los otros 2 minutos y medio, dependiendo cómo lo van utilizando, ¿no? Luego de esta primera etapa, las 4 mesas terminan y hay una pregunta que se le hace a cada uno de parte del público, de parte de la población. Tienen 1 minuto y medio para responder. Luego hay otro tema más y la misma dinámica, ¿no? Se hacen grupos, tienen 3 minutos y medio y lo último, ya lo final, es su mensaje a la nación de 1 minuto cada uno. Y básicamente eso es lo que hay, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo va, cómo se desarrolla, cuál es la dinámica en este último día de debate. Acá termina todo, ya no hay más, se acabó. Si es que se vuelve a dar un debate sería después de las elecciones del día 12 de abril, porque en el caso no haya algún candidato que supere el 50% del voto, entonces los 2 primeros se van a la segunda vuelta y ahí habría debate, ¿no? Pero solamente es en ese caso, que es lo más probable probablemente, ¿no? Valga la redundancia. Bien, ahí estamos esperando entonces, faltan unos segundos para que inicie este último día de debate. Ahí está, van a invitar seguramente a los, se pongan de pie. Y queremos reiterar, Angélica, amigos, para todos los candidatos que nos acompañan esta noche, que las reglas de este debate se fundamentan en los principios del derecho a la competencia política, libertad de expresión, tolerancia política e igualdad, por lo que invocamos el respeto de las mismas. Así es, y además le pedimos al público asistente, a los candidatos que están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna otra manifestación que contravenga los principios que son elementales en el debate. Los asistentes deben abstenerse de tomar fotografías, aplaudir o expresar cualquier tipo de apoyo o desacuerdo con los candidatos participantes durante el desarrollo de este evento. Recordamos además que no están permitidas las manifestaciones políticas de ningún tipo durante el debate. Los aplausos no están permitidos. El uso de celulares por parte del público asistente también está restringido. En el caso de los candidatos, reiterar, tampoco pueden utilizar celulares en el momento en que nos encontramos. Deben abstenerse de utilizar cualquier elemento tecnológico durante su exposición. Solo pueden hacer uso de sus apuntes en papel. Cualquier interrupción o agravio por parte de los candidatos no va a ser permitido. Los candidatos también están prohibidos de realizar cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el desarrollo del debate. Todas estas reglas no parten de la iniciativa de los moderadores, sino, reiteremos, parte de un acuerdo con cada uno de los representantes de las organizaciones políticas y de los candidatos que han participado, y por ello también invocamos especialmente a evitar interrumpir o utilizar expresiones agraviantes o insultos durante cada una de sus disertaciones. En esa eventualidad, los moderadores tendremos que actuar pidiendo el restablecimiento del orden, y ello va a ser descontado del tiempo de cada candidato que incumpla la regla. Dicho esto, iniciemos el debate. Educación, innovación y tecnología. Bueno, ese es el primer tema, ¿no? Así es. Así que vamos a ver qué ofrecen los candidatos y a ver qué van a decir. Educación, innovación y tecnología es con lo que empezamos en este primer bloque. Como saben, tienen 1 minuto cada uno de los candidatos para dirigirse a la ciudadanía. Invitamos a pasar a la primera terna, aunque en este caso será una dupla porque el candidato
Jorge Nieto aún no ha llegado. El del No ha Partido llegado. del Buen Gobierno ha tenido un inconveniente, así que tenemos que iniciar, es la hora que se ha programado. Invitamos a los demás candidatos, Armando Joaquín Macé Fernández, del Partido Democrático Federal, y también a José Daniel William Zapata, del Partido Avanza País, Partido de Integración Social. Mientras resolvemos unos pequeños problemas técnicos, reiterar que se trata de exposiciones iniciales de... Oye, ¿qué pasó con Jorge habrá Nieto? pasado, ¿ah? No llega todavía Jorge Nieto al debate. Qué raro. ¿Sabes por qué? Impuntual. Mira, ¿y sabes cuál es el tema? Que justo le tocaba con William Zapata, con un representante de quién? De Vladimiro Montesinos. Eso está muy raro, ¿ah? Usar el uso de la palabra el por candidato eso. Armando Macé, del Partido Democracia Federal. Compatriotas, les habla el doctor Armando Macé. Como médico sé que el dolor más grande que un padre puede sentir es que ve que no hay oportunidades para su hijo. Hoy la educación en el Perú se ha vuelto una competencia. Unos corren en el asfalto cómodo en la costa, otros corren en la selva y en la sierra, pero descalzos. En mi gobierno esto se acabará. No vamos a esperar 10 años, llevaremos internet a cada rincón del Perú para que el hijo del agricultor de Chota pueda conocer y tener educación igual que un niño de Lima. El viernes pasado estuve en el corazón del Amazonas con el gran jefe Eleuterio. Él nos dijo lo que él quiere es que su hijo crezca aunque él sea pobre, aunque él le duela. Ese es el corazón del Perú. Grande Liborio, vamos a sanar al Perú. Gracias, candidato. Es el turno de José William Zapata. Lo escuchamos. Compatriotas, sobre la educación se construye la persona, a la familia y a la sociedad. Eso es misión de Estado. Sin ella, somos una nación sin porvenir, condenada a quedarse atrás frente a otros pueblos. Aspiro que todos los niños y jóvenes accedan a una educación de calidad, currícula troncal sólida, pensamiento crítico, educación financiera, deporte y tecnología. No voy a permitir que nuestros hijos les llenen la cabeza de ideologías, serán formados en valores. Fortaleceré el liderazgo directivo del docente, acorde al mercado laboral, al emprendimiento y al desarrollo regional. Los jóvenes merecen menos improvisación y populismo, más calidad y oportunidades. En un país sin educación nace la pobreza y se oscurece el mañana para todos. Tiempo cumplido, gracias a ambos. Ahora iniciamos el intercambio de ideas, diálogo entre los propios candidatos. Esta parte denominada bolsón de tiempo nos permitirá que los propios candidatos administren su tiempo. Para ello, nos levantan la mano y con eso podemos ir dando el paso respectivo cuando se inicie. Antes de darle paso, ya levantó la mano el candidato Macé. Quería recordarles solamente que tienen 2 minutos 30, que ustedes pueden administrar a su criterio. Son los lineamientos que han sido establecidos como máximo, es 1 minuto, digamos, de corrido, y con eso ya pueden ustedes administrar y empezar con este intercambio de ideas. Candidato Macé. El Perú está harto de peleas y yo vengo a proponer soluciones. Al insulto responderé con propuestas. Voy a empezar. Como médico, mi tarea ha sido diagnosticar problemas para salvar personas. La educación cambia una vida y por eso en mi gobierno te juro a ti, padre y madre que me estás escuchando, que tus hijos tendrán uniforme, útiles escolares y alimentación sin pagar un solo centavo. ¿Continúa, candidato Williams? Adelante. Sí, quiero referirme a la educación rural. La he visto de cerca por mi carrera, en la selva, en la sierra, y está absolutamente desconectada. Los niños y jóvenes que estudian en la selva no tienen, lamentablemente lo voy a decir así, ni para comenzar con jóvenes que están en la costa y en la sierra. Entonces se tiene que impulsar la educación en los lugares rurales. Tiene que haber internet, bonos para los profesores, facilidades para que lleguen, información, tecnología. Si dejamos de lado a tantas personas, vamos a correr el riesgo de atrasarnos en el desarrollo. Debemos impulsar la educación de los jóvenes y niños que están muy lejos de las ciudades. Para continuar, candidato.
Candidato Macé. Miren esto. A ver. Es un internet satelital. ¿Otra vez? Yo lo uso en mis viajes médicos por el Perú profundo. ¿Tiene Y que la leer señal todavía eso? nunca se corta. Si este aparato me sirve para salvar vidas en la punta del cerro, claro que servirá para que nuestros hijos tengan clases dignas y nuestras postas diagnóstico a tiempo. Se acabó el olvido. Traigo tecnología que yo mismo he probado en el barro y en las alturas. Oye, tiene que leerlo. Candidato todavía. Williams. Sí, es necesario darle facilidad a los jóvenes para que puedan estudiar. Eso significa universidades y centros de enseñanza intermedio o técnicos. Es necesario que tengan becas. Deseamos ampliar las becas en una tercera parte más y bajar las becas a beca 16 para quienes se adelantan. Y un asunto que es importante, y se trata de los jóvenes que hacen el servicio militar. Si se les aumenta la propina a un salario mínimo vital de 1.100 y pico, de ahí se puede decalar y el soldado se decala obviamente por grados y el soldado va a poder... Para algunos, tener más significa comprar más, salir más, viajar más. En Scotiabank creemos que tener más es mucho más que eso. Es apostar por tu negocio, compartir la noticia más importante de tu vida y llenarte de momentos en familia que durarán para siempre. Tener más también es contar con un banco que te respalda y acompaña en cada paso que das. Tienes más de lo que crees. Scotiabank. Nuestros niños sufren de anemia. Un niño anémico es un niño que le estamos robando el futuro. En mi gobierno utilizaremos la tecnología para monitorear la hemoglobina en tiempo real y darle tratamiento integral. Primero sanamos el cerebro, luego enseñamos la lección. Adelante, Vamos a elevar el nivel de educación de los jóvenes en un 20%, en áreas claves como ciencia, matemáticas, lectura, herramientas digitales, y vamos a impulsar el deporte. El deporte crea autoestima personal y colectiva. Se debe hacer deporte en diferentes lugares, principalmente en los colegios. El deporte sirve para las naciones. Candidato Macé. Compatriotas, muchos me ven como el doctor Macé, pero pocos saben que para ser médico tuve que ganarme la vida cantando en los bares de Barranco. Con mi voz y mi guitarra pagué mis estudios, porque en el Perú sobra el talento, pero faltan las oportunidades. Durante 16 años he sido la voz médica del Perú a través de Radio Exitosa en mi programa Médicos en Acción. Lo hice con el corazón, sin cobrar un solo centavo, porque mi vocación es servir, no lucrar. Sé lo que le duele al pueblo, porque lo escucho cada día. Hoy cambio el micrófono por la gestión para traer la cura que el país necesita. Vamos a sanar al Perú. ¿Puede dejar de Para leer? finalizar, candidato William. Hablamos de la Internet. Necesitamos fortalecer a la Autoridad Digital Nacional. Tenemos a la digitalización en los hospitales, en las escuelas, en el Estado, en diferentes sitios, pero no hay un organismo que los lidere, que sepa dónde apuntar, que sepa cómo mejorar las cosas. Tiempo, candidato. Carnicero comarca. Candidato Macé. En mi gobierno vamos a erradicar definitivamente la ceguera por cataratas. Tantos ancianos, tantas personas pobres y encima que no puedan ver, eso lo vamos a cambiar. Vamos a hacer la luz para tus ojos. Nada de cataratas, nada de ceguera con nuestro gobierno. Gracias. Tiempo cumplido para ambos. Agradecer a los candidatos Macé y Williams, pedirles que vuelvan a sus asientos para convocar a la siguiente terna. Sí, en tanto se da esto, invitamos. Bueno, no fue Jorge Nieto. No fue Jorge Nieto. Yo creo que tiene que ver por quién ¿Qué le ha ha pasado tocado. con Jorge Nieto? La gente lo ha estado esperando. ¿Qué ha sucedido? Bueno, hasta ahorita no llega al debate. Y, bueno, ha dicho el Starlink. Eso es caro, muy caro. Mucho más incluso del internet que tienes en tu casa, ¿no? Quiere poner Starlink. Y lo peor es que todo lo decía como algo cotidiano, pero lo estaba leyendo, ¿no? Claro. Eso es lo peor que uno puede hacer. Leer lo que le pasa cotidianamente. Eso totalmente, pues, escrito, armadazo.
Bueno, entonces vamos a ver en la segunda terna. A ver, la segunda mesita. Pavel, que, bueno, va a estar Acuña, Wolfgang Grosso y Antonio Ortiz. Así que vamos a ver cómo se va a llevar este debate. Ahí probablemente también hay una ventana de oportunidad importante que el próximo gobierno puede apoyar. Ya vemos que están listos los tres candidatos, así que inicia el candidato Antonio Ortiz de Salvemos al Perú por un minuto, su minuto inicial. Candidato. Buenas noches, todo el Perú. Un fuerte abrazo. Hermanos y hermanas, hoy, ¿educar para subsistir o educar para desarrollar? Si nosotros seguimos exportando materia prima, seguiremos siendo un país pobre. Si con educación, innovación, producimos producción con valor agregado, crecerá el Perú doble o triple. Pero si cambiamos o educamos con innovación y producimos con valor agregado, triplicaremos las exportaciones. Por eso, es el cambio generacional. Educar es crear, innovar tecnología y transformar desarrollo para el país. Es la única manera de desarrollar nuestra economía. Todos los candidatos... Su tiempo concluido, candidato. Le damos pase a César Acuña. Adelante. Amigas y amigos, la educación no puede ser un privilegio. Tiene que ser una oportunidad para todos. Yo no hablo de educación desde un escritorio. La he construido y miles de jóvenes hoy tienen una oportunidad gracias a ello. Pero el Perú necesita dar el siguiente paso. Educación con tecnología, con innovación y conectada al empleo. Vamos a formar jóvenes que no solo estudien, sino que puedan trabajar, emprender y salir adelante. Porque la mejor política social es una educación que transforma vidas. Tengo 45 años educando jóvenes, 45 años orientando a jóvenes, 45 años cuidando a jóvenes y 45 años protegiendo. Minuto cumplido, candidato. Pasamos ahora a Wolfgang Grosso del Partido Político Integridad Democrática para su minuto inicial. Queridos compatriotas, hay partidos chatos de integridad que han hecho de la educación un sucio negocio. Prometen plata como cancha, pero donde gobiernan solo dejan inseguridad y pobreza. La escuela sigue preparando a nuestros hijos para un mundo que ya no existe. Las familias y los jóvenes se rompen el lomo para pagar una carrera universitaria o técnica. ¿Y qué reciben? 0 oportunidades, 0 futuro. Por ello, duplicaremos Beca 18 y ejecutaremos nuestro programa Beca por Impuestos para que la gran empresa se comprometa en la educación de nuestros jóvenes. Es fundamental capacitar a nuestros mejores profesores y lo haremos con el programa Beca para Maestros. En nuestro gobierno, la educación y la seguridad serán nuestra prioridad para generar riqueza y esa... Tiempo concluido. Iniciamos el intercambio de ideas, de propuestas sobre el tema que está en agenda, en debate en este momento. A mano alzada puede pedir el uso de la palabra cualquiera de ustedes. Para iniciar. Para iniciar. Adelante. Beca 18. Buen programa. Pero ¿qué pasa? Las universidades particulares, en especial el señor Acuña, recibe al año 25.000 a 40.000 millones. ¿Eso es bueno? Encima, las universidades no enseñan lo que deben decir en minería, en industria, en medicina. No tienen esas formas, solamente enseñan lo que es educación o contabilidad, derecho y administración. Eso no es la educación del futuro. ¿Quién continúa? A mano alzada, candidato Acuña. Es inaceptable que el 70% de niños no comprendan lo que leen.
el 80% fallen en resolver problemas de matemáticas. En mi gobierno vamos a revertir esta realidad, porque la educación es mi prioridad. Implementaré el Programa Nacional Maestro Digital Perú, que capacitará y certificará de manera gratuita a todos los maestros. Maestros, ustedes tendrán internet libre y un bono por capacitación. A todos los alumnos les renovaremos las tablets cada 3 años y a mis maestros les entregaremos una laptop. Pondremos en marcha el programa ILA para asegurar que todos los colegios tengan internet, tengan luz. Minuto inicial cumplido. Recordemos que son 2 minutos 30, pero las intervenciones pueden ser máximo 1 minuto en este bolso de tiempo. ¿Quién continúa? Adelante, candidato. En un gobierno de integridad democrática, los profesores deben ser los mejores pagados. Son los responsables precisamente de la formación de las generaciones aquí en nuestro país. Debemos promover acciones de cooperación internacional para fortalecer las becas a quienes precisamente son los responsables de la educación y formadores de los niños y de las juventudes. Es prioritario empezar la actualización de la currícula de educación básica y superior, teniendo en cuenta la innovación acelerada que se vive en estos tiempos. Los colegios no tienen internet. ¿Sabían ustedes que retorna al Minedu 4.000 millones de soles al año? 4.000 millones de soles al año, cuando con 500 millones se puede habilitar a todos los centros educativos, y eso lo haremos también en mi gobierno de integridad democrática. ¿Quién continúa? A ver. Adelante, señora Acuña. Sigue leyendo. En mi gobierno voy a promover la revolución de la educación superior. Invertiré en infraestructura, laboratorios, talleres y tecnología. Duplicaré el número de vacantes de ingreso a las universidades e institutos públicos. Destinaré 1% del PBI para ciencia, tecnología e innovación. Los 20 mejores alumnos de las universidades ingresarán a trabajar al sector público con una remuneración competitiva. Tendremos parques científicos tecnológicos en cada región, promoviendo que los jóvenes creen empresas que innoven y compitan con el mundo. Brindaremos servicios digitales con trámites rápidos, sin filas y sin burocracia. Él quiere que acabe el debate. Correcto, candidato. ¿Quién continúa? Hermanos, No olvide levantar la mano para hacer el uso de la palabra. Adelante, candidato. la verdadera educación no es memorizar, es crear nuevos productos. Hoy nuestros jóvenes terminan el colegio sin oportunidades y nuestro país exporta riqueza pero no desarrollo. Vendemos minerales baratos. Una educación conectada con la realidad. ¿Quién continúa? Señora Acuña levantó primero. Sí. Adelante. No soy el que más habla, pero sí el que más hace. Soy un educador por vocación, que ha cambiado la vida de 500.000 de jóvenes. El 70% de estudiantes son los primeros profesionales de sus familias. Eso es cambiar vidas. Y el único que sabe hacerlo soy yo. Jóvenes, no dejen de soñar. Recuerden que los hijos de padres humildes tienen... Candidato, su tiempo ha concluido. Candidato Grosso. Muchos candidatos hablan precisamente de la tecnología y del Internet, que por supuesto es fundamental. Pero saben ustedes que en el Perú el data center está a punto de colapsar. No nos queda poco más de 1 año y medio, y eso es por la ineptitud y capacidad de las autoridades del Minedu. Comparte ese presupuesto que regresa y retorna al Estado, esos 4.000 millones, se pueden construir 2 o 3 data centers, y eso también lo haremos en mi gobierno de integridad democrática. Otro aspecto importante es que promoveremos la educación productiva y financiera en un gobierno digital, en el entendido
que esa es la verdadera razón y el futuro de los jóvenes y también el futuro de aquellos que van a ser parte de un elemento productivo para la nación y el país. Les queda tiempo por delante. Candidato Ortiz. Educación, tecnología, innovación y producción desde el colegio. Que nuestros jóvenes aprendan a transformar lo nuestro, minerales, agricultura e industria, porque cuando solo exportamos materia prima crecemos poco, pero cuando industrialicemos el crecimiento es el doble o el triple. Eso es la diferencia entre sobrevivir y desarrollar nuestro país. Yo no vengo a ofrecer promesas, vengo a proponer un camino claro, educación con innovación y tecnología que produce desarrollo. Candidato Grosso. Es importante la innovación y la tecnología. Lo he vivido como catedrático en una universidad enseñando en la Facultad de Administración. Como le decía a mis alumnos, utilicen la inteligencia artificial, es un motor importante, pero también no olvidemos el pensamiento crítico. Parte de eso lo hacía con una anécdota de ser una clase inversa donde a ellos los involucraban. Entonces, es importante la tecnología e innovación. Si para ello tenemos que llamar a Elon Musk o Zuckerberg para que nos ayuden, lo haré y los llamaré, porque soy un hombre de decisiones y de acciones. Su alumno Samir Quedan Villaverde. todavía 14 segundos. ¿Desea continuar? Nadie levanta la mano. Adelante. Es una lágrima. Es el Perú que queremos construir juntos con mejores colegios, mejores profesores preparados. Y todos tenemos que poner el hombro para que este país desarrolle. Simplemente todos los candidatos están ofreciendo aumentos. La única manera de crecer este país es industrializar nuestra minería. Ya lo hizo la agroindustria, ha crecido el 17% en 2025. Esa es una muestra que los empresarios podemos crecer. Los del Estado nos han robado todos los sueños del país. Eso no permitamos. Este 12 de abril marque por las personas que verdaderamente te demuestren calidad y transparencia. Le quedan 6 segundos todavía. ¿Desea concluir? Porque nadie levanta la mano, por eso hago la consulta. Candidato Grosso. La seguridad, la inseguridad y la corrupción es el principal problema del país. Y eso es lo que voy a combatir. Pero hay que tener en cuenta que sin educación nada se va a poder cambiar y ese también es con un compromiso de integridad democrática. Mentigroso, muy grosso. Adelante. No vengo a pelear, vengo a unir este país para trabajar todos unidos y veamos un horizonte. Tiempo cumplido, candidato. Muchísimas gracias a los 3 aspirantes que nos han acompañado en esta terna. Agradecemos su participación, los invitamos a volver a sus lugares para poder convocar a la siguiente. Oye, ¿qué tal? Oye, siempre cuando aparece Acuña es un chiste, ¿no? Un saludo para mi sobrino que manda saludos también. Hola, tío, feliz cumpleaños. Me dice, gracias, sobrino, que está ahí viendo también el programa. ¿Sobrino de verdad o...? No, de verdad. Oye, cuidado, te está escuchando, ¿eh? Cuidado. Un gran saludo al sobrino de Jorgito. Ahora viene Belmont, tu caballo ganador. Claro que sí, ellos están tomando ubicación para poder dirigirse a la ciudadanía. Seguramente también van a insistir con estas propuestas, muchas de ellas. Mi sobrino Rohan. Saludos, Rohan. A ver, vamos a escuchar. Suficiente para poder ejecutarlas. Empezamos este primer minuto de exposición con la candidata Rosario Fernández de un camino diferente. 1 minuto tiene. Buenas noches. Somos casi 600,000 maestros que trabajamos bajo una currícula de estándares altos y diversificados para todo el Perú. Sin embargo, ocupamos el último lugar en comprensión lectora y razonamiento matemático. Esto se debe a que los profesores están totalmente abandonados, con falta de una capacitación permanente y actualizada, y sobre todo con falta de herramientas. Se debe a que nuestros alumnos no cuentan con una biblioteca en cada centro educativo, pues estas ya están convertidas en depósito. Hace 15 años que no nos proveen de obras literarias y este año, increíblemente, solamente han recibido los textos de comunicación y matemáticas y el resto de áreas. Minuto cumplido, candidata.
Luego vamos a tener el bolso de tiempo para Sin que leer, puedan explayar. Sin leer. Ahora invitamos al candidato Ricardo Belmont del partido Ahí está, Belmont. Cívico Obras. A ver, A ver, Belmont. Muy bien. Hazte una. Muy buenas noches. Va, Belmont. A mi madre y a mi padre le debo la educación que tengo. A mi padre la firmeza. A mi madre la humildad. Cuando ellos me llevaron al colegio a los 5 años, estaban entregándome a un profesor y a una profesora a quien consideraban que iba a seguir las huellas que ellos habían marcado en mi alma. O sea que empiezo rindiéndole un homenaje a los maestros de este país, especialmente los jubilados, que con 65 años se tienen que llevar su experiencia a sus casas. A esos hombres que ganan 500 y 700 soles como máximo, habría que proponerles que su sueldo sea por lo menos el del primer nivel de educación. Yo quiero agradecer a mis espartanos y espartanas por el respaldo que me han dado hasta ahora. Tiempo concluido, Ay, candidato. ay. Iniciamos ya ¿Qué tal la introducción, el espacio, en realidad, para intercambiar propuestas e ideas. ¿Quién desea empezar? Con pasó el mano tiempo. alzada. Candidata, adelante. Para terminar lo antes mencionado, cada maestro, gracias a su vocación y a su don de servicio, tiene que atender a un hacinamiento escolar que el Estado está en imposibilidad de atender y que muchas veces las instituciones privadas tienen que solventar con leyes injustas que no te dejan crecer. Sin embargo, aquí estamos con pie firme, pero para modernizar la educación tenemos que tener plataformas digitales actualizadas mundiales, como el CLAM para matemática, BeReaders para lectura, Pearson para inglés. Tienen que existir en todos los colegios porque es la única forma que vamos a romper las brechas educativas. La empresa de telefonía que vienen a operar aquí en el Perú, con impuestos un poco irregulares, Concluido su minuto, candidata, podrá continuar en breve. Candidato Ricardo Belmont. Bueno, estoy aprendiendo de la maestra. Muchas gracias, maestra. Tengo un gran respeto por el maestro, porque hubo uno en el colegio que saliendo, iba corriendo yo para jugar pelota, me paró y me dijo: el que apurado muere, apurado vive y apurado se condena. Desde ese día me bajó los decibeles y comencé a pensar seriamente que había que tener paciencia, prudencia y perseverancia en la vida. Eso me sirvió. Y le agradezco a todos los que me enseñaron a ser una persona limpia, de valores, no mentir, ya que la palabra se ha depreciado, y volver a sonreír cuando obras lleve adelante todos sus sueños de más de 50 años. Ese es mi deseo, esa es mi aspiración, ese es el sueño de mi padre y de mi madre, que a través mío lo vamos a hacer posible. Bien, candidato. Mira. La candidata Fernández, continúa. Estas empresas de telefonía tienen que estar obligadas a servir al Estado para que sigan funcionando aquí, para proveer internet en todo el Perú. No podamos decir que no es globalizado cuando muchos de nosotros ya hemos saboreado y que está en el derecho de todo niño y adolescente. Vamos a invertir en innovación del 0.2% al 2%. Vamos a otorgar bachilleratos automáticos y titulación gratuita. Homologaremos los créditos y programas académicos nacionales bajo estándares internacionales para que las puertas del mundo se le abran a todos. Crearemos institutos inclusivos en todo el Perú para brindar atención integral a los estudiantes con diversas condiciones. No asignarnos a colegios regulares cuando no hemos resuelto las enfermedades mentales. Tiempo, candidata. Le quedan 30 segundos, pero si desea continuar el candidato Belmont. Claro. Adelante. En 1845 Ramón Castilla le pidió a su gabinete que le presentaran los 50 problemas que tenía el país en 1845. Le trajeron pues los 50 problemas, dijo: eso ya los conozco.
pero deme el primero, educación. Y Castilla dijo, olvídense de los 49, educación, 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 educación. Y ese día la educación en el Perú, 100 años antes que yo nazca, estaba ya dándonos Castilla la pauta de lo que tenía que ser la educación. Maestros bien pagados, niños queridos en esos hogares donde se enseñan los valores, y con eso ya tenemos a un hombre en construcción. Si quieres descubrir una nueva profesión en la que puedas trabajar desde cualquier lugar del mundo, desde tu casa, tu habitación. Son los más importantes. Fernández. Resolviendo la salud mental es importante también la salud física. Ya saben, la anemia no se combate comiendo. No se combate comiendo, pero sí vamos a implementar los comedores populares sin frigoincas, porque nuestros alumnos, nuestros niños no tienen derecho a estar muriendo poco a poco. Estas universidades que andan lucrando con los padres de familia que trabajan día a día van a tener que ser devueltas al Estado. La evasión de impuestos y declararse sin fines de lucro y ahora siendo tan... Su tiempo concluido, candidata, para que continúe el candidato Ricardo Belmont. Bueno, hay una anécdota muy bonita. Me llamaron de Villa El Salvador y me dicen aquí en el Lomo de Corvina hay una escuelita que se llama Rayito de Luz. Inmediatamente nos pusimos en acción, fuimos y le pusimos lo que necesitaba esa pequeña escuelita. Y esa escuelita me enseñó a mí que con muy poco se puede hacer feliz a la gente. Con cariño, con amor, con abrazos y demostrándoles que podemos bajar al llano y estar cerca de ellos. Porque ahorita, desde aquí, me siento distante. Recién estoy calentando cuerpo y me estoy poniendo en forma recién. Gracias, candidato Belmont. Gracias, candidata Fernández. Ha concluido este tiempo para la dupla. Pueden volver a sus ubicaciones. Vamos a convocar ahora para la siguiente terna. Con la... Sonriendo, Belmont, todo el rato. Sí, Como sí. si escuchara a un maestro, un rollo así. Oye, qué buena. Por lo menos pudo estar dentro de los minutos. Ha medido bien su Sí, tiempo. o sea, esta vez parece que Más sí se ha tranquilo. preparado. Pero está bastante tranquilo, ¿ah? Está ahí, contando La última sus mesa, anécdotas. Jorge, la última mesa de esta Vamos a primera escuchar. ronda. A ver, La última mesa, la última mesa. Es educación, innovación y tecnología. En cada uno de estos tres casos, al entregar su plan de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones, han hecho llegar una lista de iniciativas que sin duda va a ser importante conocer hoy a quien no haya tenido oportunidad de consultarlas aún, al pueblo peruano que nos acompaña esta noche. Estamos resolviendo pequeños detalles para ir con ellos. Claro que sí, están ya los candidatos ubicados para empezar con esta exposición inicial de 1 minuto. Invitamos para iniciar, según sorteo, al candidato Rafael Belaúnde de Libertad Popular. Escuchemos. La educación es la herramienta más importante para cambiarle la vida a una persona y para cambiarle la vida a un país. Es el puente al desarrollo. ¿Ves? Lamentablemente en el Perú, 43.000 colegios no tienen luz, o no tienen agua, o no tienen desagüe, o no tienen ninguna de las tres cosas. Resolver esta brecha, este déficit, vale 8.000 millones de soles, una cifra irónicamente idéntica a la que han logrado a través del Congreso que se les aumente en la pensión a los maestros. Claro, como los maestros votan, logran un incremento anual de 8.000 millones de soles, pero como los alumnos no votan, para ellos no hay escuelas refaccionadas, no hay escuelas con internet, porque para esta clase política la educación y los niños son la última. Minuto inicial cumplido, gracias candidato. Invitamos ahora al uso de la palabra de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, minuto inicial. Tu caballo. Pensaba en cuál es la palabra o el factor económico que al desarrollarse potencia la innovación, la educación y la tecnología. Ese factor o esa palabra es el crecimiento de las exportaciones. Efectivamente, cuando ponemos el talento, el cerebro de todos los peruanos para exportar, se genera un círculo virtuoso, se genera que aumenta la educación, promueve el mercado interno y ese círculo virtuoso es lo que expande, otra vez, lo vuelvo a decir, los mercados, el interno y el externo.
En Ahora Nación estamos convencidos que solo podremos conquistar los mercados del mundo si expandimos esos mercados, haciendo crecer aún más la tasa de velocidad de las exportaciones. Le quedaban unos segundos adicionales, pero bueno, ya concluyó. Gracias, candidato. Le Por damos el espacio a José Luna de Podemos Perú. Tiene 1 minuto, al igual que los demás candidatos. Adelante. 8 millones de peruanos iniciaron su primaria y tuvieron que abandonarla porque no tenían para comer. Yo pude ser uno de ellos, pero gracias a mi madre maestra me incentivó para seguir estudiando. Gracias a eso soy lo que soy. Pero yo estudiaba en las mañanas y en las tardes tenía que ir a vender al mercado central hasta las 10 de la noche. Así pasé mi primaria y mi secundaria como miles de provincianos que llegaron a Lima. Por eso el cambio y lo que yo logré y que mi madre logró con mis 5 hermanos se lo debo a la educación. Y por eso nosotros, los provincianos que hemos logrado algo con la educación, insistimos, junto con Podemos Perú, que las universidades... Minuto cumplido, candidato, pero ingresamos a la bolsa de tiempo. Ustedes van a administrar en adelante sus minutos. Recuerden, tienen hasta 2 minutos 30 cada uno, con intervenciones de máximo 1 minuto para hacer uso de la palabra. Nos lo indican, levantan la mano. Ya lo hizo el candidato de la UNDE. Inicia él. Beca 18 ha resultado ser un programa fundamental. Tenemos que asegurar su sostenibilidad. Por eso nosotros proponemos una modificación a la ley del canon minero para asegurar los recursos para que Beca 18 pueda ofrecer 50.000 becas anuales. Ahora, esto demanda una modificación adicional, porque estas becas y estos alumnos no pueden ir pues a universidades que dan títulos chatarra o a universidades que son lavanderías del crimen organizado. Tiene que haber un sistema de acreditación, de certificación, para que las universidades que aspiran a recibir alumnos becados con Beca 18 cumplan criterios académicos y criterios de reputación y rigurosidad mínimos. ¿Quién desea continuar? Manuel Sada, candidato López Chao. Queda claro entonces que sin innovación, ciencia y tecnología no habrá futuro, que las tres tienen que combinarse para el bien del Perú. Y su epicentro es la universidad, que es el foro que mira alto y mira lejos. Convertiremos a las universidades en plataformas científicas, tecnológicas y de innovación para potenciar las regiones que serán las que conquisten los mercados del mundo. ¿Quién sigue? Ahí está, José Luna. Para Podemos Perú, por lo tanto, la educación universitaria de universidades nacionales es fundamental. Duplicaremos las vacantes de las universidades nacionales. Daremos el presupuesto especialmente para formar ingenieros, médicos y economistas. Propondremos triplicar Beca 18 y crearemos Beca 25 para las maestrías. No vamos a perder un médico o un ingeniero o un economista por falta de dinero. El Estado tiene que asumir su rol de cambio. ¿Quién continúa? Adelante. Otro aspecto ya no de educación, pero sí de innovación y tecnología, es la industrialización del cobre. El Perú está sentado en un banco de cobre, el elemento del futuro. Para eso tenemos que llevar el gas de Camisea a la cabecera del corredor minero, a Andahuaylas, y tener ahí las refinerías para poder desarrollar una industria de conductores eléctricos. Ya tenemos la fuente de energía, que es el gas, ya tenemos el puerto de salida, que es el puerto de Chancay. Falta la capacitación del capital humano y los incentivos tributarios para que estas inversiones lleguen. Candidato. Pero en el Perú hay quienes quieren
que nuestras niñas y niños no tengan educación de calidad. Quieren mano de obra barata. Hay quienes solo quieren lucrar con la educación. La verdadera democracia comienza en el aula. Ningún niño, ninguna niña puede ser excluido. Educación, innovación y tecnología para ponerla al servicio de los ciudadanos, de las mujeres y hombres del Perú. ¿Alguien desea continuar? ¿Mano alzada? Candidato Luna. Nosotros crearemos los colegios politécnicos, porque luego de estudiar la demanda y conocedores de este sector, entendemos que si no se crea la formación técnica desde secundaria, no tendremos innovación, no tendremos industrialización, no tenemos gente para seguir adelante. Tenemos que formar en agroindustria, electrónica, electricidad, telemática, telecomunicaciones, marketing de redes sociales e inteligencia artificial. Y eso lo lograremos formando a los técnicos, que de secundaria salgan con su certificado de técnicos. ¿Quién sigue? Candidato Belaúnde. Casi el 50% de los menores de 36 meses vive con anemia en el Perú. Colegios que funcionan en chifas, universidades que dan títulos chatarra, universidades que son en el fondo partidos políticos, universidades que son lavanderías del crimen organizado. Esa es la realidad a la que se enfrenta la niñez y la juventud en el Perú. Por eso la juventud y la niñez está al final de la cola. Nuestro compromiso, mi compromiso, es que los jóvenes sean los primeros de la fila y asegurarnos que ningún niño se quede atrás. Le quedan 11 segundos. ¿Quién desea continuar con el intercambio? Candidato. Para dar el salto y ser un Perú industrializado, necesitamos una educación con calidad para que nuestros estudiantes pasen de ser consumidores de tecnología a creadores de tecnología. Necesitamos... Ahora es él quien se encarga de que no nos perdamos ningún día. Él está perdiendo peso. Yo estoy ganando fuerza. Me encanta. Proponemos por eso infraestructura educativa e internet en todas las escuelas públicas. Pagaremos la deuda social de los docentes. Ampliaremos y mejoraremos Beca 18. La gestora de este programa está en nuestra lista. Carreteras y caminos para llevar al desarrollo. Programas agresivos de becas para estudios de doctorado y maestría, como los que disfruté yo haciendo mi posgrado en el extranjero, en México. Minuto agotado, todavía le quedan, candidato, todavía le quedan algunos segundos, pero por las reglas, cada minuto vamos dando el pase. Candidato Luna, usted tiene 1 minuto 12 segundos. A ver. La verdad es que si no solucionamos el problema de la anemia y el hambre de los niños abandonados en todo el Perú, que el modelo no reconoce, no tendremos todo lo que estamos pensando. Si no implementamos conocimiento tecnológico desde primaria y secundaria, no lograremos nada. Si no invertimos en nuestra gente, no lograremos nada. Esa es la verdad. Y los que no conocen el sector, ni las provincias, ni han visitado los pueblos, no lo entienden. El abandono del Perú es profundo. Y por eso dicen que no tienen comprensión de lectura. ¿Qué van a tener si no comen y son anémicos? Esa es nuestra verdad y es lo que tenemos que afrontar. Y es lo que tenemos que solucionar de verdad, si queremos un país de verdad que cambie. Comando alzada, ¿quién desea? Adelante. La educación está en el centro de la productividad de las personas y constituye la principal variable del capital humano, sin lo que un país no progresa. Tiempo agotado, candidato Belaúnde, gracias. ¿Quién desea continuar? Candidato López Chao. Necesitamos una reingeniería económica y una reingeniería política. La económica, más o menos, he querido explicarla. La política
es que los estados tienen que decir cómo quieren producir sus líderes. No 30 partidos, el Perú solo necesita 3 o 4 para producir el liderazgo y estabilidad. Tiempo concluido, candidato. Gracias. Le quedan 12 segundos al candidato José Luna. Adelante. Quiero recordar a mi madre, profesorcita, que educó a sus hijos con mucho esfuerzo. En la mañana enseñaba en un colegio y en la tarde venían ticuchos en la esquina en San Juan de Lurigancho. Tiempo concluido, candidato. Muchas gracias a los 3 candidatos con los que hemos cerrado este primer bloque del debate presidencial con el que cerramos el ciclo. Pedro, es momento de hacer una breve pausa. Bueno, Pablo, a los ¿qué candidatos tal? que acá... Bueno, hermano. Bueno, se le ha pasado gritando, ¿no? El señor López Chau en esta primera parte. Jorge, ¿tú entiendes o más o menos tienes el concepto, así general, no me refiero tan puntual, ¿no? De lo que es un debate. ¿Qué entiendes por debate? Si te pregunta tu sobrino que a mí dice que está viendo el programa. Claro. ¿Qué es un debate? ¿Tú qué le dirías? A ver, un debate es un intercambio de ideas y base a esa idea, pues, se conforma esta especie, ¿no? de contradecir, ¿no? Contradecir obviamente la idea con la otra. Claro. Para que la gente obviamente vea el fruto, ¿no? Que obviamente podría ser la síntesis. Sí. Pero ¿Ha habido debate hoy día? ¿Has escuchado algún debate? No he escuchado ningún debate. Más he visto al señor gritando, al otro señor recordando a su niñez, me parece. Y el otro, peor, ha estado leyendo todo el rato. Todo el rato. El señor, nuevamente, ¿no? Es que este es el problema en Lima, ¿no? La gente dice, quiero a alguien preparado. Quiero algo quiero a alguien que tenga 10 doctorados, ¿no? Pero, sin embargo, este señor va al debate y se comienza a leer, ¿no? Incluso hasta las cosas de anécdota empieza a leerlo. O sea, ni siquiera se acuerda de eso. Bueno, eso es básicamente lo que ha sucedido en esta primera intervención. Sí, igual, como tú dices, acá no se está dando ningún tipo de debate, de confrontar ideas, tener posiciones contrapuestas, polemizar, plantear una postura, una tesis y contradecirla. No se ha dado ese caso. Y lo otro que sí, pues no, se han expuesto algunos otros proyectos, por ahí escuché beca 25, ya no, esa es una, lo otro por ahí que los profesores tienen que, les dijo Belmo, ¿no? El profesor que está jubilado tiene pues que tener por lo menos un sueldo de la primera escala que tienen los profesores en actividad, ¿no? Claro. Puede haberle dado 30 años de trabajo al magisterio. Por ahí también el señor Belaúnde dijo que como los profesores que están en retiro y jubilados votan, por eso el Congreso les ha aprobado. O sea, como criticando ese proyecto que, bueno, está en proceso, ¿no? Bien, bueno, estamos en un receso en estos momentos. Sí. Más de 4.000 conectados, Jorgito. Bien, muchas gracias, hermanos. Feliz cumpleaños otra vez. Nuevamente. Gracias. Sí, bueno, están viendo incluso a mis sobrinos. ¿Ah? Sí. Oye, yo te cuento que uno de mis sobrinos... Sí, pero un momento, Jorge, a ver. Ponlo, por favor, la imagen, porque acá hay gente que cree que nosotros estamos interrumpiendo cuando en este momento no hay debate. En este momento no hay debate. Hay propaganda. Sí. Más o menos dura 2-3 minutos. Sí, falta muy poco para que inicie nuevamente. Sí, bueno, yo te comento, ¿no? Que tengo un sobrino, Rohan se llama. Él me ha dicho... ¿Se apellida? No, Rohan es su nombre. Ah, Rohan. Sí, un saludo que ahorita está viendo, también con su hermana Leria. Un saludo a mis sobrinos. Bueno, pero Rohan tiene un sueño, él es un niñito. Él me dice que quiere ser streamer, youtuber, me dijo. Ah, ya. O sea, ¿cómo es, no? Ahorita, o sea, de frente me dijo, quiero ser streamer. Claro. No, bueno, hay un saludo para Nopsito. Bueno, así suena Nopsito. Es una opción de laboral, ¿no? El hecho de dedicarte profesionalmente a Ahí está. Sí, soy yo, dice. Bien. Feliz cumpleaños, dice por acá. Ale no te ve, yo sí, dice por acá. Bien. Bueno, ahí está. Sí, yo, mi tío, dice por acá. Bien, gracias. Rohan, que, bueno, ahí está, ¿no? Todo el cariño, todo el apoyo de mi parte. Ahora revisa el para yape que por pueda ahí. ser youtuber, streamer, bueno, como gustes, Rohan. Bueno, a ver,
pasando a otros temas, bueno, vamos a esperar a que nuevamente se reanude el debate presidencial en esta... A ver, creo que vienen las preguntas del público, ¿verdad? Sí, vienen las preguntas del público. Sí, ¿no? Es una ronda. A ver, se selecciona preguntas y se les hace a cada uno a los 11 que están presentes. No sé si ya habrá llegado Jorge Nieto. Ah, mira, Te mandé un documento. Sí, también me han mandado un documento por Telegram. Sí, por Telegram. Ya, ahí está, de Jorge Nieto, él todavía no llega, pero ha mandado un documento. A ver, vamos a ponerlo por acá. Donde se excusa básicamente de nuestro presente temprano. Se excusa, dice Pavel. Pero ¿tú crees que sea cierto eso de la excusa o...? O sea, ya llegó ahora el debate presidencial. Ya, o crees Él que... ya está ahí ya. Ya llegó ya. Sí, ya llegó. pero él ha mandado un documento. A ver, o crees que de verdad le haya pasado algo. ¿Y sabes cómo ha llegado? ¿Sabes cómo ha llegado al final? Los motorizados lo han llevado. Ah, su madre. Sí, en su comunicado, básicamente, lo que hace el señor Jorge Nieto es decir, me han bloqueado, no me han dejado pasar, me están saboteando, yo no tengo la culpa, seguramente es para que no esté presente, bla, bla, bla. Ahí está, mira. A ver. Y ha terminado yendo con... El comunicado oficial, de Jorge Nieto. Con un motorizado de la policía. ¿No? El Partido del Buen Gobierno denuncia ante la opinión pública los hechos que vienen impidiendo el libre tránsito de nuestro candidato presidencial Jorge Nieto a ese lugar donde se desarrollará el debate presidencial. En ese contexto resulta preocupante que se haya dispuesto el cambio de flujo vehicular del sur a norte. Ah, mira, o sea, bueno. Para eso tienes que salir 2 horas antes, ¿no? Claro, ¿no? O sea, ¿a qué hora salió? ¿A las 6, a las 7? ¿O dónde vives? A las 7 salió, ¿no? Bueno, estamos feriados, ¿verdad? ¿No? Ya mañana es feriado, pero ahorita la gente está seguramente viajando. Bueno, básicamente eso, ¿no? Parece que el señor, bueno, en pocas palabras, ha llegado tarde, pues, ¿no? Ha salido tarde, en pocas palabras. Bueno, ese es el comunicado. ¿A qué hora empieza el debate? Preguntan, el debate ya recontraempezó. Ya empezó. Solo que en este momento están en receso, porque ya se dio la primera ronda de preguntas. Sí, estamos en vivo. A ver, Sí. Acá está. No, déjalo que sí, pues estamos Sí, en vivo. estamos ahí en vivo, un receso. Se va a reiniciar en breve, ¿no? En breve ya se reinicia y bueno, ahora tenemos... Pregunta del público. Sí. Y después de la pregunta del público se tiene, o sea, los candidatos van a responder preguntas de la ciudadanía, ¿no? Ya está Jorge Nieto, así que ya son 11. Y después viene lo que están viendo en pantalla ustedes. Pero tú dijiste algo, dijiste que posiblemente sea porque se iba a presentar con William Zapata. Yo creo que sí. No ha querido chocar, ¿no? Porque William Zapata ya sabemos que ha sido un operador del fujimontesinismo desde siempre, ¿no? O sea, ese es uno que ha estado vinculado completamente al fujimorismo, Vladimiro Montesinos. Y Jorge Nieto. Por ahí, ¿tú crees que...? Sí, yo pienso que, bueno... Se está haciendo. Bueno, ya inició, me parece, ya inició. A ver. Bien, bueno. Listo. Vamos a escuchar, a ver, ya está Jorge Nieto sentado, parece. Vamos a escuchar. Jurado Nacional de Elecciones, como se mencionó antes del corte, en este segundo bloque los candidatos responderán las preguntas formuladas por la ciudadanía. Y son resultado, además de una campaña, pregúntale a tu candidato que fue llevada a cabo por el Jurado Nacional de Elecciones del 1 al 9 de marzo a través de la plataforma Voto Informado para la revisión de las mismas. Vamos con la cuña. Pregunta ciudadana. Cabe mencionar que para la veeduría del sorteo de las preguntas ciudadanas se ha contado con la presencia de un notario público, así como la de asesores de cada una de las organizaciones políticas en cada fecha de debate. A propósito, y antes de dar inicio ya a las preguntas y a la respuesta de cada candidato, queremos también saludar la presencia del candidato Jorge Nieto Montesinos, quien inicialmente no nos acompañó, ya se encuentra para participar del debate. Bueno, y de acuerdo al sorteo... Siempre Lima primero. ¿Y las regiones para cuándo? Millones de peruanos siguen olvidados. El Perú necesita un presidente provinciano. César Acuña, un peruano como tú, que trabaja... A esta pregunta por espacio de 1 minuto 30. Candidato, ¿está listo? Atento entonces a escuchar la pregunta. Mi nombre es Aldana y represento a la ciudad de Arequipa. Mi pregunta es,
En la salud se evidencia la falta de medicamentos e insumos y largas listas de espera. Considerando esas deficiencias, ¿qué reformas y medidas impulsaría su gobierno para garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos y mejorar la calidad de servicio para los pacientes asegurados? Gracias. Gracias, Aldana de Arequipa. Yo creo que la salud es fundamental para la tranquilidad de la persona y de la familia. Para poder atender correctamente al ciudadano, necesitamos mejorar los 4 estamentos que tiene el primer nivel de salud, o sea, postas y también los servicios médicos, haciendo que cada uno de ellos mejore y pueda atender al público. Luego tenemos que atender también a los hospitales de segundo nivel, tercer nivel y tratar de llevar los de alta especialización hacia el interior del país. Si no tenemos una salud adecuada, pues vamos a tener problemas con educación, con tranquilidad de la familia y una serie de cosas más. La salud va de la mano con la infraestructura, la medicina, las evacuaciones. Hace poco tuvimos problemas con insulinas y también con evacuaciones. Es necesario prestarle atención a la salud. Tener bonos para los médicos que están lejos, tratar de que ellos lleguen a esos lugares, servir a la población con internet, consultas médicas por internet, llevar también las historias clínicas mecanizadas, modernizar todo aquello que le pueda servir a la población y darle la tranquilidad de trabajar bien sabiendo que está saludable. Tiempo cumplido, candidato. Muchas gracias. Invitamos ahora a José Luna de Podemos Perú para ponerse también de pie en su lugar y atento a la pregunta ciudadana que responderá por 1 minuto y medio. Adelante. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Dani Zubuitana Torres y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué mecanismos de gestión implementará su gobierno para garantizar que las obras públicas y megaproyectos se planifiquen adecuadamente, se ejecuten dentro del presupuesto aprobado, se concluyan en los plazos establecidos y se cumplan con los estándares de calidad? Gracias. Muy buenos días. La corrupción y la ineficiencia e ineficacia ha copado todas las construcciones y el aparato del Estado. Por eso la única solución para el Perú es crear una supercontraloría que no dependa de la clase política para nada, donde el contralor sea elegido por voto popular y totalmente independiente, donde su economía dependa totalmente e independiente y no dependa del Ejecutivo. Por eso nosotros proponemos ese organismo que el 3% de las inversiones sea su presupuesto y donde cada auditor de cada sector público dependa directamente del contralor. Una Contraloría totalmente independiente, protegido constitucionalmente, así como el Banco de la Reserva y mucho más protegido todavía, para que pueda meter preso y denunciar a todos los ladrones que se han ubicado en toda la administración pública. Esto está podrido. Definitivamente ya no se puede luchar porque la Contraloría se ha corrompido, la Fiscalía en provincia está corrompida y el Poder Judicial también. Eso lo puedo probar porque he hecho denuncia de 15.000 funcionarios y 300 obras hace unos par de meses y no se puede. Su tiempo ha concluido, candidato. Gracias. Puede volver a su ubicación. Invitamos a ponerse de pie a Alfonso López Chao, de Ahora Nación. Desde su ubicación, él va a responder la pregunta ciudadana. ¿Está listo, candidato? Vamos con el video. Buenas noches con todos y todas. Soy Valeria Benítez, soy de la región del Callao y esta es mi pregunta. Considerando que la delincuencia juvenil responde a diversos factores sociales, familiares y económicos, y que en el Perú muchos de estos jóvenes provienen de contextos vulnerables, ¿qué programas o proyectos sociales preventivos propondría usted para evitar que los jóvenes incurran en conductas delictivas? Gracias. Muchas gracias, Valeria. El primero de ellos hemos sostenido y vamos a sostener que la mayoría de los jóvenes practicantes en las entidades del Estado
toman un examen, dan un examen para ser practicantes. No es justo que después de que han dado un examen y que el Estado los ha formado, los ha preparado, llegue el caso y simplemente por decisión política los excluyen. Creo que esta alternativa que planteamos de que los practicantes deben, si han pasado una preparación, si han dado un examen y han cumplido con todo, debieran quedarse en el Estado. Esa es la propuesta que hacemos. Y en cuanto a seguridad, hemos dicho varias veces, hay que cortar las venas de la delincuencia, su vena financiera para que no extorsione, su vena de residencia, su vena de movilidad, su vena de las redes. Hay que cortarle las venas a la delincuencia. Esa ha sido la propuesta de Ahora Nación. ¿Le quedan 22 segundos, candidato? Ahí está suficiente. Muy bien, gracias, muchas gracias. Invitamos al aspirante Armando Macé del Partido Democrático Federal para escuchar la pregunta ciudadana y responderla por 1 minuto 30 segundos. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Guamán Castilla y resido actualmente en Madrid, España. Mi pregunta es la siguiente. El Tren Grau es un proyecto ferroviario que busca conectar la costa peruana, con potencial para reducir costos de transporte y ofrecer una alternativa más sostenible frente a la carretera. Sin embargo, actualmente aún se encuentra en etapa de planificación y enfrenta desafíos técnicos, financieros e institucionales. ¿Su gobierno impulsará su ejecución? ¿Y qué medidas concretas adoptará para hacerlo viable? Muchas gracias. Gracias, Luis Enrique. El Perú históricamente fue un país que se destacó en toda América Latina por los trenes impulsados por el presidente Balta. Desde entonces hemos perdido esa oportunidad, nos desconectamos. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar al viejo continente, vemos cómo los trenes son una gran solución. Esto aliviaría mucho al país. Un tren de Tacna a Tumbes, de Tumbes a Tacna, y luego vías de penetración, cambiarían la historia para siempre del Perú. La plata, ¿de dónde la sacamos? Bueno, más del 15 al 20% se ve en la corrupción. Seamos más ágiles, seamos más atentos para que eso no ocurra. Tengamos una gran elusión fiscal, una gran evasión fiscal, sobre todo el IGB, que también si fuésemos atentos, eso también podríamos corregirlo. La vía ferroviaria es una solución que debemos alcanzar, que debemos conseguir, pero mirarlo de una forma seria. Yo he vivido muchos años en Chosica y todos los días venía de Chosica a Lima, de Lima a Chosica para estudiar medicina. 3 horas perdiendo en esa movilidad. No entiendo cómo, hasta ahora, con todo el revuelo que ha habido, no tenemos un tren a Chosica. La gente siempre con los mismos problemas de hace 50 años. Eso tiene que conseguir. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo. Lo invitamos ahora a ponerse de pie al candidato Antonio Ortiz de Salvemos el Perú. Al Perú. Esta es la pregunta ciudadana que deberá responder por 1 minuto. ¿Está listo ya? Veamos el video. Buenas noches. Soy Víctor Manuel Pimentel Roque y represento al distrito de Santiago de Surco. Mi pregunta es, ¿tiene usted una estrategia clara para desarrollar puertos complementarios al megapuerto de Chancay, como Corío en el sur y Bayóvar en el norte, y crear una red conectividad multimodal, sea vial, ferroviaria y aérea, que nos integre con Brasil y otros países de Sudamérica, permitiendo el intercambio comercial con Asia y potenciando el crecimiento económico del Perú? Bueno, gracias, Víctor. A ver. Es cierto, la tecnología con las líneas ferroviarias que nos han traído hace poco chatarra, con eso nunca vamos a avanzar. Lo que tenemos que hacer, como dijeron acá, de Tumbes a Tacna, de Tacna a Tumbes, tienen que traerse trenes de alta velocidad entre 200 a 300 kilómetros por hora para poder ser competitivo a nivel internacional, nacional, que ahora que tenemos con Brasil y llegar hasta Chancay va a ser fabuloso. Pero lamentablemente el Perú no estamos preparados para llenar todos esos trenes que van a traer productos, si no van a traer de Brasil, Argentina, algo de Colombia, Bolivia, pero tenemos un hub maravilloso que es Chancay. Entonces,
lo que nosotros tenemos que hacer es, hicieron el puerto de Chancay y no del Perú, no hicieron ni un alfiler, no utilizaron, todo lo trajeron. No, en nuestro gobierno pensamos hacer el tren y en 30 años se hace ese tren, pero invertir bien desde el comienzo, haciendo una fundición de acero para hacer las rieles. De lo contrario, seguimos. Y la única manera que tenemos una maravillosa oportunidad de crecer este país. Y a todos los candidatos a la presidencia, quien salga, apoyemos para que se desarrolle este país tan rico que somos. Tiempo cumplido. Gracias, candidato. Invitamos ahora a César Acuña de Alianza para el Progreso para su respuesta a la pregunta ciudadana por 1 minuto 30 segundos. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Kiara Álvarez y represento al distrito de Miraflores en Lima Metropolitana. Mi pregunta es la siguiente. Uy, ¿qué pasó? En Perú, 7.6 millones de personas carecen de un sistema de alcantarillado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, se está... No me asustes. Mientras que 3.5 millones no tienen acceso a agua potable por red pública. No, es En el área rural, Cuidado. apenas el 13% de la población accede a redes públicas de agua. ¿Qué es lo primero que haría para enfrentar A ver, hay fallas. este problema de primera necesidad? Gracias. Muchas Cuidado. gracias, Jaira. Jaira. A redes públicas de agua. Este problema de primera necesidad. Gracias. Muchas gracias, Jaira. Jaira, ¿qué Jaira? Es una pregunta muy importante. El problema de los peruanos es que no tienen agua. Ya, Y además que no tienen agua, no tienen luz, ya. no tienen carreteras. Y creo que cualquier gobernante, quien gane, su prioridad número 1 es darle agua a la gente. Ah, ya. Darle agua potable. Por eso es que haremos un programa de tal manera que cerremos la brecha. No puede ser que en el siglo XXI hoy tengamos familias que compran agua y que compran agua y lo guardan una semana. Por eso que en el gobierno de César Acuña, de Alianza para el Progreso, nuestra prioridad número 1 es atender la necesidad de la gente. Y lo que necesita la gente es agua, lo que necesita la gente es luz, lo que necesita la gente es carreteras, lo que necesita la gente es bienestar. Bienestar en cuanto se refiere, imagínense cómo es posible que los colegios, solamente como colegios, el peor lugar son los servicios higiénicos, porque no hay agua. Pues ahí viene el programa ILA que vamos a hacer, donde vamos a hacer internet, agua y luz. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que atender a esa gente que necesita. Gracias, candidato César Acuña. Le invitamos a que regrese a su ubicación y invitamos a ponerse de pie al candidato Wolfgang Grosso del Partido Político Integridad Democrática. Usted nos avisa cuando esté listo para poder presentar la pregunta que llega en un video y recuerde que tiene 1 minuto 30 para responder. Veamos. Muy buenas noches. Mi nombre es Majet Velázquez. Me comunico desde Pucallpa, Ucayali. Mi pregunta es, ¿promovería la derogación de la ley 31973, conocida como ley antiforestal? ¿Y qué medidas implementará su gobierno para garantizar el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en especial los que se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial? Hola Majet, te agradezco la pregunta. Precisamente hace poco participé en el foro amazónico, donde algunos candidatos fuimos invitados y una de las principales prioridades en nuestro plan de gobierno es precisamente el fortalecimiento de la Amazonía. Y esa ley que tú mencionas es lo que nosotros tenemos que promover y propulsar, ¿no? Desde un gobierno de integridad democrática. No lo hace el gobierno solamente, sino también aquellos que forman parte del legislativo. En este foro amazónico nosotros hablamos que teníamos que tener un respeto irrestricto a la tierra que es sagrada, una tierra que es el pulmón no solamente de nuestro país, sino del mundo. Así es la Amazonía.
nosotros tenemos que fomentar y fortalecer justamente el desarrollo de un territorio que abarca más de 3/4 partes del territorio nacional, un territorio que ha sido vejado por la tala ilegal, por acciones de narcotraficantes, por gente de mal vivir que lo único que quiere es su beneficio en contra de la mayoría, de un pueblo indígena que ha sido por años dejado de lado, olvidado. Nosotros como políticos tenemos que ser muy claros que no solamente es por un bolsón de votos, sino que tenemos que pensar precisamente en aquellas personas y pobladores que lo único que quieren es tener sostenibilidad, cuidado y protección del medio ambiente. Gracias, candidato. Es el turno ahora del aspirante Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno. Ahí está, para apareció, la apareció. pregunta ciudadana y su respuesta por A ver, ¿qué espacio va a de 1 decir, minuto, ah? 30 segundos. Adelante. Buenas noches, soy Cintia Ricapa de Los Olivos y mi pregunta es, la conectividad en zonas rurales es un cuello de botella que no permite que nuestra sociedad avance de manera equitativa. Solo un 8.2% de alumnos cuenta con una computadora. ¿Cuál es la propuesta y con qué presupuesto se piensa cerrar esta brecha para que cada niño de una comunidad cuente con educación digital? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Quisiera tomar unos segundos para pedir disculpas por mi tardanza. El hecho es que durante 5 horas la Panamericana Sur ha sido bloqueada por un grupo de militantes del Partido Renovación Popular que ha generado un caos en el sur de la ciudad y lamentablemente yo todo el año vivo en un distrito del sur y pido disculpas, haya sido como haya sido. En cuanto a la pregunta que se me ha hecho, debo señalar que tiene toda la razón lo que dice la señora. Necesitamos, para poder resolver el tema de la conectividad, 2 cosas. La primera, poner en pleno funcionamiento la red dorsal nacional y regionales de fibra óptica. Gastamos 2.200 millones de dólares en esa red y hoy día usamos de ella apenas el 7 u 8%. Esto es lo primero. Esto permitiría conectar a todo el Estado y todas las dependencias de modo gratuito porque pagamos la red y pagamos su mantenimiento. Y lo segundo que tenemos que hacer es comprar un satélite de comunicaciones. El mejor satélite de comunicaciones debe estar costando más o menos. Para algunos, tener más significa poder viajar más, acumular más millas. En Scotiabank creemos que tener más es mucho más que eso. Es llenarte de momentos en familia que durarán para siempre. Tienes más de lo que crees. Scotiabank. Esa es la solución. Gracias, candidato. Vuelve a su ubicación. Invitamos a ponerse de pie a Rafael Belaunde, candidato de Libertad Popular, para que pueda escuchar la pregunta ciudadana, la cual tiene un espacio de 1 minuto con 30 segundos para responder. Veamos. Buenas noches. Mi nombre es Alexis Revilla y represento a Lima Metropolitana. Mi pregunta es la siguiente. En el Perú existe un déficit de 1.9 millones de familias sin vivienda o que viven en la precariedad, sin tener agua potable, luz u otros servicios básicos. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para lograr que estas familias tengan vivienda formal y con servicios esenciales? Muchas gracias. Nuestra propuesta se divide en 2 aspectos. El déficit cuantitativo, las personas que no tienen casa. Para eso tenemos que generar un banco de lotes del Estado, para que estén ahí todos los predios con vocación urbana que tiene el Estado peruano, y en ellos, a través de procesos de subasta inversa, convocar a las inmobiliarias, a las desarrolladoras, a que urbanicen al menor costo posible, y sobre esos programas ya tenemos techo propio que puede entrar a trabajar y resolver el déficit cuantitativo de 1.000 familias. Después está el déficit. Hay fallas de Ya conexión, tienen parece. vivienda, pero que necesitan Es del propio debate. remodelarla, sí, sí, sí. hacer más cuartos, mejorar los baños, mejorar las instalaciones. Es una casa que se ha quedado chica. El público objetivo de este universo es los 2 millones de personas tituladas por COFOPRI. Y ahí tiene que operar un esquema como ha sido Reactiva, pero para financiar en la consolidación de las viviendas. COFIDE tiene que garantizar
coberturar parte del riesgo para que los bancos presten, para que las familias tituladas por COFOPRI, que ya tienen la casa registrada, ya todo el saneamiento legal está hecho, puedan consolidar sus viviendas y tener... Tiempo cumplido, candidato Belaunde. Antes de llamar al siguiente candidato, una invocación muy corta, muy breve. Se ha pedido que no se utilicen los celulares durante este periodo en el cual estamos atentos a lo que señalan otros candidatos. Se reitera el pedido y también solicitar, el diálogo es positivo, vemos que algunos candidatos dialogan con el vecino del asiento, pero eso puede perturbar a quien está en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Vamos con Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras para su respuesta a la pregunta ciudadana. Candidato, Belmont. Vamos a escuchar. Buenas noches, mi nombre es Ariana Delgado Macines, de Chiclayo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo fortalecerá las capacidades de los servidores públicos para mejorar la calidad de los servicios públicos y la atención que brindan a los ciudadanos, sobre todo en las regiones? Gracias. Bueno, muchas gracias, pero el tema acá, nos estamos desviando, el tema es qué país queremos. Un país corrupto como este, por eso es que este discurso, ya lo escuché hace tiempo, estas quejas las vengo escuchando hace años. Cuando yo fui alcalde en 2 periodos, hacíamos las cosas, hablábamos poco y hicimos muchas obras a favor de la gente más desposeída y más pobre. Ahora lo que escucho son los mismos problemas que escuché hace 31 años atrás, cuando me paraba en las plazas del Perú a decir que había que escoger qué país queremos. Queremos un país distinto a este, porque los discursos que he escuchado hoy día son los mismos discursos que escuché hace 20 y 30 años. Son discursos viejos con palabras huecas, pero no es con el ánimo de ofender a nadie, sino que pareciera que la gente quiere algunas promesas que nunca se cumplieron y que volvamos a repetir esa misma historia. Obras tiene una filosofía, que es el ser humano por encima de todo. Si no hay valores, si no hay amistad, si no hay amor a la patria, si no hay permanencia, si no hay experiencia, caemos en el saco roto con todas estas magníficas ideas que están dándonos los jóvenes frustrados del país, pero hay que decirle la verdad única. La corrupción ha destrozado este país y los corruptos siguen en el... Gracias, candidato. Les recordamos también a quienes quedan por delante que la pregunta ciudadana es puntual y hay que absolver la consulta que está haciendo justamente el electorado. Vamos a darle pase para que responda por espacio de 1 minuto 30 ya a la última candidata de esta noche, Rosario Fernández, de Un Camino Diferente. Ella ya está lista para ver el video y responder la consulta. Charito. Buenas noches, mi nombre es Milagros Valenzuela Rivera y soy del distrito de San Juan del Lurigancho. Mi pregunta es, ¿qué medidas concretas propone para proteger los derechos y reducir la discriminación hacia las personas LGBT en el país? Tu tema. Muchas gracias, Milagros. Es un tema en el que hoy tenemos que ahondar, porque la sexualidad no define al ser humano. La sexualidad no tiene derecho a ser discriminada cualquiera que está fuera. Nosotros el Estado deja de recaudar 100.7.5 millones de aquellos institutos y universidades que se hacen llamar sin fines de lucro. Imagínense qué podríamos hacer para a estas personas reinsertarlas no a la sociedad, sino a una comunidad para que pueda ejercer cualquier trabajo digno como cualquier ciudadano peruano. En esta situación, no solamente trabajar, sino también estudiar en unas universidades, no solo con ampliación de vacantes, como ya lo dijo un candidato, sino abriendo estas universidades y nacionalizándolas. Próximamente, Universidad Nacional César Vallejo, Universidad Instituto TETSUB, porque todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, de raza, edad, tenemos derecho a una educación que nos ofrece el Estado y que esta no puede ser mellada ni ser utilizada para traficar con la educación. Tiempo cumplido, gracias candidata. Queremos agradecer a todos los ciudadanos que han contribuido con sus preguntas y también a los candidatos por sus respuestas.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, no sin antes invitarlos, como siempre, a conocer más detalles de las propuestas de los candidatos en contienda a través de Voto Informado, la plataforma del Jurado Nacional de Elección. Bueno, Pavel, así ha terminado. O sea que el señor Nieto llegó tarde. ¿No? O sea, no es que, bueno, No, llegó tarde. ha culpado a los de Rafael López Aliaga que han cerrado, dice, su casa. No lo han dejado pasar. Falso. Lo entrevistaron a una de sus candidatas al Congreso, que está fuera del Centro de Convenciones de Lima, y dijo, lo que pasa es que Jorge Nieto viene del sur, creo. Se estaba haciendo estaba en la playa. No, venía de otro lado y bueno, el tráfico no le impidió llegar temprano, ¿no? Es que estos señores, pues, ¿qué van a saber de viajar 2-3 horas en el bus, en un metropolitano, en el tren, en una combi, un colectivo, para trabajar? Pues? Bien, bien. Que es lo que todos hacemos, digamos, para poder movilizarnos en esta ciudad tan caótica como lo es Lima. Bien, bueno, estamos en un receso, bueno, me parece que esto dura un minuto, más o menos así, y este sería el tema número 2, ¿verdad? Y final. Penúltimo, porque luego viene pero ya no hay un debate, minuto. pues. Sí, pero ya no el debate, ¿no? Pero Sí, acá... este es el último debate ya. A ver, ¿qué tenemos acá, Pavel? Sí, Jorge, los comentarios no te olvides siempre, pongan su like, cualquier apoyo al 922-710894, cualquier apoyo siempre será bienvenido acá para el canal, para seguir el trabajo. Como ven ustedes, estamos informando minuto a minuto todo lo que está sucediendo. Estamos en un receso, Jorge. Si hay algún comentario, algún ya pegó, le lees. Sí. Ya, por acá lo voy a leer. Sí. Nos ha llegado un yape. Muchas gracias, hermanos, a todas las personas que nos están apoyando a la revuelta en esta sexta edición, sexto día del debate presidencial. Bueno, Juan nos envía un apoyo, no nos ha enviado un mensaje. Y también Rita Venus. Muchas gracias, hermanos, por ese apoyo al yape. Bien, bueno, Pavel, tenemos para el segundo tema, ¿no? Justamente, a ver, ¿con quién? A ver, por acá lo tenemos. Belmont se va a enfrentar a Rafael Belaúnde, ¿no? Bueno, hay mucha gente que también está siendo buena candidata, Rosario Fernández. Bueno, ella se va a enfrentar contra José Luna, que ya más o menos hemos visto, hemos visto que ha estado un poco diciendo, bueno, ahí las universidades y todo eso, y también Golfan Grosso, ¿no? Que, bueno, básicamente casi lo mismo. Y creo que acá viene lo más interesante, ¿no? También López Chau, Jorge Nieto y César Acuña. Creo que puede ser cierto lo que dices, ¿no? Para no chancarlo, a William Zapata se demoró. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ahora sí se va a agarrar con todo, con López Chau, me imagino, ¿no? Luego tenemos la terna número 1, ¿no? Antonio Ortiz, José Williams y Armando Macé. Bueno, no sé qué va a pasar ahí, pero vamos a estar escuchando, estamos en vivo y en directo, hermanos, en este debate. Estamos en un receso y ya en breves segundos inicia este segundo tema, ¿no? Empleo, desarrollo y emprendimiento. Bueno, están escuchando ustedes, nosotros estamos cumpliendo con la labor informativa, somos el medio para que ustedes puedan tener el mensaje que inicia ahí en ese centro de convenciones, donde pues estos 11 candidatos presidenciales están exponiendo sus ideas, sus posicionamientos, algunos leyendo nada más, otros igual, tratando de vincularlo con temas más cotidianos. Pero bueno, es lo que hay. Sí, son 4.000 personas conectadas, recién me doy cuenta, Pavel. Más de 4.000. Más de 4.000 personas y solamente veo 1.000 likes. No puedes. A ver si llegamos a los 2.000. Mira, solamente es hacer un clip nomás, un clip, ¿no? A los que están en la computadora es un clip, a los que están pues obviamente en su televisor también es bajar, ahí con el control, dale me gusta. Lo que están en su celular solamente es ahí, un botoncito, ¿no? Un tap como dice Pavel. Bien, a ver si llegamos a los 2.000, ¿no? Por favor, es lo mínimo que se pide. Nada más. Mira, la manera de apoyar estos medios es compartiendo, dejando el corazoncito rojo. Habla bien. Claro, o voy azul. Dejando como tú quieras. El Qué bárbaro. rojo.
dejando el revoltoso like también importante. Y bueno, comentando, ¿no? Sí, También hay una encuesta, hay una encuesta hay una ahí. encuesta que tiene casi... ¿Quién gana? Casi dos, o sea, sí marcan la encuesta, pero no marcan el like. Ya ves, o sea, la encuesta tiene más votos que los likes. Sí, 1700 votos. Sí, a ver, ¿quién gana el debate? Ricardo Belmont, López Chao, Jorge Nieto también. Bueno, ahí vayan votando. Nos ha llegado unos ya, pues, Pavel, voy a leerlo rápidamente antes que inicie el debate presidencial. A ver, acá nos dice Walter, muchas gracias, hermano Walter. César también dice cuándo invitar al doctor Ramírez Erazo a su programa La Revuelta. Sería muy interesante. Feliz cumpleaños, Jorge. Muchas gracias, César. César, muchas gracias. Bien, iniciamos, Pavel, nuevamente con el debate. Cuidado. A ver, vamos a ver qué sucede en esta segundo tema. La primera terna de este tercer bloque está integrada por Antonio Ortiz de Salvemos al Perú, el candidato José Williams de Avanza País y el candidato Armando Macé del Partido Democrático Federal. Ellos ya van movilizándose rumbo al atrio, en la parte central del centro de convenciones, para poder empezar a hablar justamente de empleo, desarrollo y emprendimiento. En los últimos días, pero hemos hablado mucho del porcentaje tan elevado de informalidad y sería interesante poder escuchar en esta etapa una de las propuestas justamente en torno a ello. 85% de jóvenes en el Perú tienen empleos informales, es decir, sin derechos laborales, sin seguridad, sin la posibilidad de recibir una CTS, una gratificación, pero incluso sin capacitación, lo que es grave. Creo que ya tenemos listos a los participantes de esta terna. Empezamos primero con el minuto de exposición, empezamos con Antonio Ortiz de Salvemos al Perú. Adelante, candidato. El Perú no necesita bonos, necesita producir, emprender y trabajar. Hay millones sobrevivientes sin estabilidad, por eso mi propuesta es clara: empleo real, empleo e industrialización del país con parques industriales en cada región para generar trabajo, para que los jóvenes no vengan a la capital. Emprender. Los emprendedores no piden regalos, apoyo total al emprendedor, dándoles bonos para mejorar y trabajar y generarse más puestos de trabajo. Le quedan 20 segundos, candidato. Yo no vengo a administrar pobreza, vengo a generar riqueza, con trabajo digno, industrialización con seguridad y cambio generacional. El Perú está cansado de estos políticos que ofrecen todo para llegar al poder y robarnos. Eso no permitamos este 12 de abril. Minuto cumplido, el turno de José Williams de Avanza País. Minuto inicial, candidato. Sí, está muy mal su producción. La inversión privada y el emprendimiento son fundamentales para generar empleo. Por ello, necesitamos erradicar la extorsión. Sin seguridad no hay garantías para los emprendedores. No hay crecimiento del empleo ni desarrollo. Extirpar esa lacra será un cambio a la fuerza. Vamos a formalizar 1.3 millones de trabajadores con gratificaciones, CTS, vacaciones y seguro. Otorgaremos créditos a las pymes con tasas preferenciales. Implementaremos una ventanilla digital para formalizar a las pymes en 48 horas. Crearemos un nuevo código de trabajo con contratos flexibles que beneficien al trabajador y al empleador y al emprendedor. Mi gobierno no perseguirá emprendedores, perseguirá extorsionadores y corruptos. Gracias, candidato. Es el tiempo de Armando Macé. Adelante. Cada año 350.000 jóvenes terminan sus secundarias. 70% son ninis, ni trabajan ni estudian. 200.000 jóvenes quedan condenados a ser ciudadanos de segunda categoría. La educación peruana es obsoleta, pues no prepara al joven para el trabajo. Por ello proponemos orientación vocacional intensa desde el cuarto de secundaria, cursos intensivos de administración básica en quinto de secundaria, sexto de secundaria voluntaria para la formación tecnológica y certificación para el trabajo. El emprendimiento hoy ya no es una opción, es una necesidad y por ello exigimos facilidades para su formalización en 24 horas,
créditos superblandos, 0 multas el primer año, beneficios tributarios progresivos, asesoría para acceso correcto al mercado. Y porque el joven requiere trabajo aún sin experiencia, Serums. Ha concluido su tiempo, candidato. Va a tener oportunidad de continuar dando a conocer sus propuestas sobre empleo y emprendimiento, desarrollo, por supuesto. Vamos a iniciar con este bolsón de 2 minutos 30, que como saben pueden administrarlo teniendo en cuenta que al minuto concluye un tiempo para permitir este intercambio de ideas. A mano alzada, ¿quién desea continuar? Candidato. El peruano trabaja duro, pero también necesita alegría. Mi plan de desarrollo incluye los festivales del emprendedor. No solo conciertos gratuitos con el Grupo 5, Aguamarina, Pelo de Ambrosio, William Luna, Davis Orozco, entre otros emprendedores y colegas del arte. Hablé con más de 1000 dueños de empresas alrededor de todo el mundo y todos llegaron a la misma conclusión que yo, que es que la inteligencia artificial ya no es tendencia, es infraestructura. La empresa que todavía no usa IA en su operación diaria no solo está atrasada, está a punto de desaparecer. Pero no te preocupes porque todavía estás a tiempo de darle la vuelta al juego. Por eso he creado una inmersión para IA en negocios, 100% gratuita y online. Van a ser 4 días intensivos para que... Tenemos crecimiento en cifras, pero no en empleo. Jóvenes sin oportunidades, emprendedores, agricultores, mercados, transportistas, mototaxistas abandonados y regiones sin desarrollo. Para eso crearemos parques industriales en cada región para generar puestos de trabajo. Mi gobierno cambiará en esos 3 motores claros. Empleo con industrialización, instalaremos trabajo para más cantidad de jóvenes. Transformaremos nuestros recursos, productos acabados, en general, trabajo permanente y bien pagado para exportar al mundo con un crecimiento de 6 y 7% en 12, 24 meses. La única manera de generar riqueza es produciendo y exportando al mundo. ¿Quién continúa? Candidato Williams. Si las MIPES generan el 90% del trabajo en el país, es necesario apoyarlas. Para eso vamos a crear una ventanilla única digital nacional para que en 48 horas pueda formalizarse. Allí funcionará SUNAT, Municipalidad y Defensa Civil. Adicionalmente, un programa MIPE consolidada, de modo tal que pueda acompañar hasta los 9 meses a la nueva organización, de tal manera que la deje caminando y estabilizada. Finalmente, necesitamos enganchar a las MIPES que están en mejor estado con las grandes exportadoras y así generar trabajo, particularmente para los jóvenes. Manuel Sá, por favor. Candidato Macé. Es una gran desilusión ver que todos los aeropuertos del mundo se vende comida italiana, china, tailandesa y hasta mexicana, y no la nuestra, a pesar de reconocérsenos como la primera gastronomía del mundo. Se acabó el complejo, vamos a invadir los aeropuertos de todo el mundo con alianzas público-privadas de jóvenes emprendedores para vender nuestro ceviche, lomo saltado, papa a la huancaína, pan con chicharrón o Juanes. Que el mundo se le caiga la mandíbula con nuestro sabor. Exportaremos el cacao de Amazonas, nuestra papa tumbay, el ají amarillo, la chirimoya cumbe, y que el planeta se entere de una vez por todas que el pisco es peruano. Oye, tío, ¿qué pasa? Continuamos. Sí. Estás pensando en comer. Que se te caiga la mandíbula por mentiroso. Vamos. Gracias. Para mejorar el desarrollo debemos diversificar nuestra matriz energética, eólica y también la solar. Es necesario construir el viaducto de gas para no tener el problema que hace poco sucedió. Y quiero citar algo que es muy importante. Loreto, la Amazonía, las fronteras tienen la energía eléctrica más cara del Perú. No pueden hacer industria, no pueden generar desarrollo, hay que ayudarlas. Pensamos que unos reactores modulares pequeños, atómicos, nucleares, perdón, servirían para ese fin, además de lo otro que se pueda hacer. ¿Quién continúa? Adelante. Desarrollo productivo en el Perú dejará de exportar materia prima
Vamos a exportar alimentos procesados, productos industriales y valor agregado al mundo. Apoyo directo al emprendedor, crédito barato, compras estatales a MIPES y una formalización simple sin burocracia. Todo el Estado digitalizado, menos corrupción. Invertiremos en agua, carretera, energía, porque donde llega el Estado, llega el desarrollo. Continúen. Nada más. Oye, ¿cómo puede? No vengo a regalar bonos, ¿Qué es ni a esto? mantener pobreza. Vengo a transformar el Perú en un país productivo, exportador y con empleos dignos, industrialización con seguridad y un cambio generacional. Salvemos al Perú. Correcto. ¿Algún candidato desea continuar? Williams, Macé, adelante. El Estado gasta 35 millones de dólares al año en alquileres de embajadas y consulados. Mi receta es clara. Dejemos de ser inquilinos para ser dueños de edificaciones multiuso público-privadas. Convertiremos cada sede en una ventana país, con supermercados con nuestros productos, hoteles que funcionen como motores turísticos, generando miles de puestos de trabajo dignos para peruanos en el extranjero. Nuestras embajadas dejarán de ser un gasto burocrático para convertirse en la empresa que traiga riqueza y empleo a todo el país. William, adelante. Es necesario aumentar la productividad, competitividad e innovación de las MIPES. Para ello es necesario activar y crear, impulsar los clústeres o distritos industriales, y los hay diferentes en diversas partes del país. Asimismo, ampliar de 25 a 30 las CITES y hacer uso intensivo de herramientas digitales. Es también importante pensar en que la renta debe disminuir del impuesto a la renta del 30% al 25%. ¿Quién continúa, candidatos? Adelante. Salud es un problema muy grande, más de 13 millones de asegurados. Gracias a la buena labor de su ministro, del señor Acuña, tenemos una desgracia. Tenemos 4 meses, 3 meses para la salud. Mi gobierno dará la atención en estos hospitales hasta solucionar. Se trabajará las 24 horas, generando más puestos de trabajo como médicos, técnicos, enfermeras. También haremos la importación de medicinas directamente, porque el que les habla conoce de importación. No, no es abusivo, de verdad que es una falta de respeto. Administración. Le quedan 2 segundos para no te concluir. pases. A mano alzada, ¿quién continúa? Y va a continuar, ¿ah? Nadie quiere. El tráfico de Lima es un caos total. Más de 2 horas de Puente Piedra a Lima. Mi receta es la vía alterna del mar. Replicaremos el sistema buquebús para conectar Ventanilla, Callao, Chorrillos y Lurín en minutos. Menos asfalto corrupto y más autopistas marinas para devolverte tu tiempo y tu vida. Autopista marina. Recordemos que el tema a tratar es empleo, desarrollo y emprendimiento. ¿Alguien desea continuar? Candidato Williams. Todo Z. Es necesario industrializar el cobre y el litio, formalizar y luchar contra la minería ilegal desde el punto de vista territorial, trazabilidad de los insumos y trazabilidad del dinero. Ahí está el centro de gravedad. Cae el dinero, cae la minería ilegal. Es necesario terminar el tren La Libertad Ica y Arica y Arica con Arica, Candidato Williams. Payaso. Macé, tiene 13 segundos. Todo ZZ. Entiéndalo bien, somos el único partido que propone una verdadera descentralización. Sin descentralización no habrá Perú. Vamos a romper el centralismo para que la riqueza llegue por fin a tu región. Es ahora o nunca. Gracias. Le quedan 2 segundos al candidato Ortiz. Salvemos al Perú. Muchas gracias a los 3 candidatos que nos han acompañado en esta terna. Vamos a convocar. ¿Qué pasó hoy con este debate? ¿Ah? La gente se ha quedado dormida y dice ZZ. Todo ZZ, escriban ZZ. Oye, el otro pato se lo olvidó. Ponlo. Ahí está. Se la quedó. Están escribiendo ZZ, ¿eh? Oye, pero ¿qué pasó? Se quedó el otro dormido. Mira. El otro no sabía qué decir. Full ZZ. Arica dijo, Arica. El otro Ahí está, todo ZZ. Ahora vamos a seguir con el debate.
Por lo menos algo ahora sí divertido. vamos a ver cómo se van a sacar los ojos por los votos. Ahora sí, ahora sí. Alfonso López Chao versus Jorge Nieto, el todo por el todo. Chao Acuña. Tu mes me dice. Vamos a escuchar. Pero justamente sería interesante escuchar qué medida medible, específica, propone y cómo mediría el progreso justamente de cada una de estas propuestas. Veremos si conseguimos algún planteamiento concreto sobre este tema. Iniciamos con el candidato Alfonso López Chao de Ahora Nación para su minuto inicial. El Perú tiene 3.400.000 empresas. De esas, 99% son micro y pequeñas empresas. Y de esas, 8 de cada 10 son informales. Para desarrollarnos, necesitamos una excelente política macroeconómica. Necesitamos buenas políticas microeconómicas. Necesitamos buenas políticas sectoriales de educación, salud. Necesitamos industrialización y agricultura. Buenas políticas de cohesión social, unidad y cultura. Para lograrlo, Ahora Nación ha propuesto una política de profunda descentralización, cuya traducción significa el gran propósito nacional del Perú es conquistar los mercados del mundo. Gracias, candidato. Le damos el uso de la palabra al candidato Acuña. Peruanas y peruanos, crecer el 3% anual es mediocre, no alcanza para cerrar las brechas. En mi gobierno creceremos un mínimo del 6% por año, activando varios motores de la economía. ¿Cómo lo haremos? Apagón regulatorio para simplificarle la vida a toda la inversión. Eliminaremos más de 1.000 barreras burocráticas, trabajando con el sector privado y haremos una sustentada reforma del Estado. Esto aportará un punto adicional de crecimiento. Plata como cancha para obras como cancha. Adjudicaremos 80.000 millones de dólares en proyectos de APP y proyectos en activos en todas las regiones. Esto nos aportará 2 puntos más. Tiempo cumplido, candidato. Cerramos esta primera rueda expositiva con Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno para su minuto inicial. Adelante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de empleo en el Perú? 4 millones de autoempleados. Para algunos, tener más significa poder salir más. En Scotiabank creemos que tener más es mucho más que eso. Es compartir la noticia más importante de tu vida con toda tu familia. Tienes más de lo que crees. Scotiabank. Derecho, con todas las condiciones laborales precarias en las que se desenvuelve. 3.600.000 empleos creados por 2.200.000 unidades agrarias. Y finalmente, un pequeño sector que no tiene empleo y otro que trabaja en la formalidad. De eso hablamos cuando hablamos de empleo en el Perú. ¿Quiénes proveen ese empleo? La pequeña y microempresa y los sectores pequeños productores agrarios. Tenemos que reorientar la política económica y trabajar para favorecer ese desarrollo. No es un asunto de ventanitas. Tiempo, candidato, pero tiene espacio todavía para poder continuar planteando sus proyectos respecto al tema de empleo, desarrollo y emprendimiento. Y, como saben, es un bolsón de tiempo de 2 minutos con 30 segundos que pueden administrar como mejor consideren y pueden pedir el uso de la palabra a mano alzada. Candidato Acuña. Acuña. A ver. Continuamos con las propuestas. Apoyo total al agro. 20 proyectos de irrigación por 20.000 millones de dólares vía APP, ampliando la frontera agrícola en 1 millón de hectáreas, generando 2 millones de empleos y permitiendo que nuestras exportaciones agrícolas pasen de 15.000 a 45.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Impulso y apoyo total a la minería formal. Haremos posible los 60.000 millones de dólares que se esperan invertir.
Nunca más los proyectos serán dejados a su suerte por el Estado. Desarrollo de proyectos de energía. Me comprometo con la masificación del gas en el sur a un precio justo. El hallazgo de petróleo en el norte permitirá duplicar el Primer minuto agotado, seguimos en el juego, luego volverá. ¿Quién desea continuar? Candidato López Chao, candidato Nieto. ¿Quién continúa? ¿Candidato Nieto o López Chao? Levanta pues la mano. ¿A mano alzada, candidatos? Se ha hablado de informalidad, quizás sería importante conocer en estos 5 años de gobierno a cuánto se podría Hay una disminuir música la de fondo. informalidad que hoy afecta al 71% de los trabajadores. Qué en el Perú. vergüenza. Adelante, candidato Nieto. Existe la ley para que el Estado le compre a las MIPES el 40% de sus compras. La ley existe, pero no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque tenemos un Estado que está lastrado por la corrupción y los concursos y las licitaciones se hacen a modo, de modo que sean los amiguitos los que resulten favorecidos. Esto tiene que cambiar. Este es el combate a la coalición del mal, una coalición mafiosa que impide que las pequeñas empresas, que las microempresas accedan a lo que la ley les da. Esto tiene que ser cambiado. Tiempo. Adelante. Más de 2 millones de hermanos agricultores nos brindan alimentos todos los días. Vamos a crear con ellos un sistema de investigación, innovación y asistencia técnica. Desplegaremos 1000 agrónomos jóvenes con las universidades públicas de cada región. Seremos un gobierno que invierte en siembra y cosecha de agua, con más de 200 cochas en las cabezas de las microcuentas y más de 300.000 reservorios. Haremos realidad la culminación de Chavimochic, Chinecas, Alto Piura, Majes y Guas, entre otras. Tiempo. Candidato Acuña. No pueden, tienen que leerlo Vamos todo. a construir más de 1 millón de viviendas de la mano del sector privado, generando empleo y efecto multiplicador en la economía. Implementaremos el bono joven, que otorgará hasta 100.000 soles como apoyo directo y no reembolsable para la compra de su primera vivienda. Impulsaré el turismo, el sector forestal, pesquero, textil y entre otros para generar una acelerada reactivación económica descentralizada. Iniciaré la construcción del Tren de la Esperanza de Tumbes-Satacna. Promoveré las zonas económicas especiales en todo el país. Soy empresario, creo firmemente en la inversión privada. Está bienvenida la inversión siempre y cuando sea honesta y transparente. Ya, destrúyanlo, destrúyanlo, destrúyanlo. Candidato López Chao. Dale. No van a decirle Adelante, nada. Candidato Nieto. El Perú tiene una deuda histórica con la Sierra Andina, particularmente la Sierra Sur Andina. Es el origen de nuestra civilización y tenemos compatriotas nuestros que viven en el siglo XVI y en el siglo XVII. Esa deuda histórica tiene que ser pagada y tenemos que empezar con un plan, yo le denomino el plan Pachacútec, que haga 2 cosas. La primera, provisión de energía eléctrica para las comunidades altoandinas, para todas. Tenemos la mejor radiación solar del planeta en la zona altoandina. Tenemos que transformarla en energía de uso humano. Y la segunda, dotarles de agua y de reservorios y de proyectos de siembra y cosecha de agua, 2.500 proyectos de siembra y cosecha de agua. Eso les permitiría duplicar su producción en el curso del año. Tenemos que... No, está guardando Tiempo, su candidato. tiempo. A mano alzada. López Chao me parece que le va a atacar. Candidato Acuña levantó primero la mano. Va a leer nomás. Esto no es floro. Todo está explicado
sustentado y detallado en nuestro plan de gobierno. Nuestra propuesta económica ha sido reconocida como la mejor de todas. Es financiable y fiscalmente responsable. Nuestra propuesta es seria y le cambiará la vida a todos los peruanos, generando millones de empleos y oportunidades para todos los emprendedores del Perú. Tiempo agotado, candidato Acuña. ¿Quién desea continuar? Había levantado la mano el candidato López Chao. A ver, dale. No vamos a privatizar el Banco de la Nación. Por el contrario, fortaleceremos el Banco de la Nación para que comparta su plataforma tecnológica con las cajas municipales, las cajas rurales y las cooperativas. Los microempresarios se beneficiarán con tasas de interés más bajas. Nada más. ¿Candidato Nieto? ¿Va a atacar o no? La tasa de desempleo juvenil triplica la tasa de desempleo general del país. 15% versus 4%. Necesitamos una verdadera ofensiva de empleo para nuestros jóvenes. Incentivos tributarios para que las empresas, incluyendo las empresas del sector informal, dándoles todos los derechos, ofrezcan un primer empleo para que nuestros jóvenes empiecen su vida productiva en el país. Todos escriban Z. Peruanos, la masificación del gas será una realidad y con tarifa única costará lo mismo en Lima palabra por palabra, que en lee. Megantoni. Y vamos a empezar por el sur. Palabra por palabra. Llevaremos luz a las zonas más alejadas como motor del desarrollo, crecimiento y seguridad. Es respeto a la vida de nuestras niñas y niños. Vamos a conectar a todos nuestros pueblos con caminos rurales, carreteras, trenes. Nadie se quedará afuera. ¿Candidato Nieto? Nuestros mercados ocupan un lugar fundamental en la vida cotidiana de nuestra gente. Necesitamos una ley para la modernización de nuestros mercados en todo el Perú. Y al mismo tiempo, a los autoempleados necesitamos liberarlos del yugo municipal para que accedan plenamente a la formalización. Tiempo cumplido, candidato Nieto. Candidato López Chao, adelante. Crearemos unidades vecinales con todos los servicios básicos para 1.000 o 2.000 familias. Cada una tendrán mercados, centro médico, seguridad, comisaría. Esa es la gran propuesta de crear unidades vecinales en todo el país. Gran propuesta que se originó en el año 50. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo y también... Hasta las caiguas, ¿eh? Han tenido la oportunidad, hermano. Propuestas, sobre todo en su mayoría dirigidas a los jóvenes. Alianza por el Progreso informal y es también la bancada que tiene más congresistas en la actualidad. Ahí quedó, ¿no? Ya fue ya. Ahora sigue Belmont. Belmont. Sí, sigue Belmont. Un superchat. Dice, no queremos plata como cancha de narcotráfico. Dice, bien. Gracias, Silva. Muchas gracias. Oye, todos, la gente ZZ que está aburrido estos tres de acá, dice, malazo por acá nos dice también. Bien, vamos a escuchar. Se lo va a pasear Belmont Ahora sí, a Belaunde. A ver. Pedro. Así es. Creo que este es el último, ¿no? Penúltimo. Luego falta Rosario. Sí, bueno, penúltimo. Vamos a ver qué dice Belmont. Bueno, vamos con Belmont entonces, Pavel, a ver qué dice en esta intervención. Podría pasar a la informalidad A ver. el próximo año. Así que hay una tarea ahí y probablemente un compromiso de los candidatos para atender esta problemática. Según sorteo, inicia con el minuto Rafael Belaunde de Libertad Popular. Adelante. Quería comenzar rindiendo homenaje al exalcalde Ricardo Belmont, que en un periodo de escasez económica y con un gobierno central, el de Fujimori, totalmente en contra y hostigándolo, hizo una enorme obra pública
que beneficie a la ciudad de Lima hasta... Listo, sería 260. ¿Sientes que tu dinero se te va en la gasolina de tu auto? Sí. Olvídate de eso. prácticamente Sobón. ninguna obra pública. La variable que más explica el empleo es el crecimiento económico. Si queremos tener mejor, y lo que más explica el crecimiento económico es la inversión privada. Si queremos tener mejor empleo, tenemos que tener más y mejor inversión privada. Esa es la base de generar empleo de calidad para nuestros ciudadanos. Dice eso para que no lo chanque, pues. Tiempo, candidato. Payaso, Gracias, le Andrés. demos el uso de la palabra al candidato Ricardo Belman. A ver, Belman. Bueno, es raro escuchar en este país a alguien que hable bien de otro. Gracias, Rafael. Tienes la clase de tu abuelo, con quien hacíamos deporte juntos en el Regatas. Deportista al 100%, esa es la mentalidad del deportista. Tiene que haber cultura deportiva, el respeto al rival. Yo lo que quiero decir ahora es lo siguiente. Afuera nos están escuchando millones de personas que no están aquí en este escenario, donde serán testigos de cuánta, perdónenme, no hay alusión personal a nadie, charlatanería que ha habido acá. Charlatanería, para ser exacto, palabras huecas, promesas sin sustento, leídas porque no hay memoria. ¡Ay, señoras ay, y ay! señores. En este país prestado tenemos que volver a repasar la Constitución para recuperar la patria, muchachos. Señoras y señores, el país... El minuto está concluido, candidato, pero como ingresamos a la bolsa de tiempo, podría usted continuar para no cortarlo. Iniciamos entonces 2 minutos y medio cada uno. A lo mejor usted desea continuar, candidato Belmont. Adelante entonces. ¿Yo? Sí, Yo. digo, si desea, si no, Rafael Belaúnde. No, le cedo al Muy señor bien, con el candidato Rafael Belaúnde. Decía que la variable que más explica el empleo es el crecimiento económico. Y lo que más explica el crecimiento económico es la inversión privada. De modo que si queremos tener más y mejor empleo, tenemos que tener más y mejor inversión privada. Y eso solo se logra con un gobierno serio que respete las reglas de juego, que dé seguridad a la inversión. Inversión que no tiene que ser solo la gran inversión, tiene que ser la mediana inversión, pero sobre todo la del pequeño y microempresario, que es el que da más empleo en el Perú y para los que hay que tener programas específicos de reformas normativas, de simplificación administrativa, reforma tributaria y una enorme simplificación laboral. ¿Ya? ¿Continúa, candidato Belman? Bueno, yo quiero decir algo, si me permiten. Ayer un medio de comunicación, el domingo un medio de comunicación, falseó el símbolo de obras. ¿Cómo? ¿Cómo? Primer caso en la historia que veo esto y tengo que aclararlo. Ipsos y Datum coincidieron esta vez en decir que Ricardo Belmont, que tiene ya un alza en las encuestas, tiene un símbolo que usé hace 20 años. Este es el símbolo, señoras y señores. ¿Y saben cuál es el problema? Que el país necesita recuperar los medios de comunicación para los peruanos y vamos a revisar todas las licencias en el Ministerio de Transportes, porque cuando los medios de comunicación que hablan de educación, de debates... Tiempo, candidato. qué Vamos fuerte, a poder ¿eh? seguir escuchando en breves instantes. Bueno, planteamos un programa Reactiva MIPE, donde COFIDE coberture parte del riesgo para que los bancos puedan prestarle a los micro y pequeños empresarios y de esa manera consolidar su fortalecimiento patrimonial e insertarlos al mundo de la formalidad. De igual manera, planteamos dentro de la política de desarrollo la culminación de la carretera marginal de la selva, hoy Fernando Belaúnde Terry, para prolongarla desde San Martín de Pangoa hasta el puente San Francisco en Aina y de ahí que empalme con la interoceánica y tener una carretera marginal que vaya desde la frontera con el Ecuador hasta la frontera con el Brasil. Candidato Belman. Una frase de tu abuelo,
El pueblo lo hizo. Con obras, el pueblo se pondrá de pie, porque ahora está de rodillas, con una constitución donde hemos perdido la patria. Una constitución que será revisada en las 10 vigas maestras de obras que existe hace más de 30 años, señoras y señores, cuando en todas las plazas del Perú me enfrenté a la dictadura que estaba vendiendo el Perú. El Perú lo volveremos a recuperar. Candidatos, ¿algo que decir sobre los casi 9 de cada 10 jóvenes que trabajan o tienen un trabajo informal? Si tienen algo que decir respecto a los jóvenes, a los que trabajan de manera informal, ¿no? La informalidad genera enormes inequidades e injusticias. En el Perú, el solo hecho de nacer mujer ya es una enorme desventaja. Una mujer gana en promedio 1.500 soles, un hombre 2.000 soles. Además, el desempleo juvenil es el doble del promedio nacional. 3 de cada 20 empleos de menores de 24 años es empleo informal. El grueso del empleo juvenil es informal. No podemos seguir con una fuerza laboral anclada en el pasado si queremos ser una nación que se proyecta al futuro. El futuro avanza a toda máquina. No podemos permitir que el tren se nos escape otra vez. No, 82.000, perdón, voy a rectificar ahí, 82.000 jóvenes menores de 25 años han dejado de trabajar. ¿Algo que decir al respecto, candidato Belmont? Sí. Innovar para mí es darle la oportunidad a los jóvenes, en efecto, porque los jóvenes están olvidados. Por eso vamos a promover mucho el deporte, vamos a recuperar a esos muchachos que se están perdiendo en las drogas. Las condiciones no están dadas para los pequeños y medianos emprendedores. Yo conozco este país de arriba abajo, he conversado, creo que con más de 10.000 personas en mi programa Habla el Pueblo, y cuando sea gobierno voy a hacer lo que hizo AMLO en México, las mañaneras, pero esta vez se va a llamar Habla el Pueblo con teléfonos abiertos, porque no podemos permitir que una elección donde se decide el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, tengamos una televisión tan ausente de la realidad, tan ajena a todos los peruanos. Bien, Me quedan 7 segundos. ¿Quién desea finalizar? Candidato Belaunde. El cobre es el mineral del futuro. Tenemos que tener una vía rápida, un fast track para poner en valor todo lo... Se acabó. Para concluir, candidato Belmont. Vamos a revisar todos los contratos ley, que es el único país donde se han hecho espaldas del pueblo en la nocturnidad. Gracias, candidato. Gracias a ambos por su participación en esta dupla. Pasamos a la siguiente terna y vamos convocando a Rosario Fernández de Un Camino Diferente, al candidato José Luna de Podemos Perú, El último ya, Jorge. y a Wolfgang Grosso del partido político Integridad Democrática, mientras terminamos los ajustes. Bien. en el podio para que... Bueno, padre, ¿qué tal? Es el último ya, la última terna y con eso se cierra. Pero el falta debate. todavía, ¿no? Falta Claro, las el últimas minuto palabras. de cada uno. Sí. Así que Bueno, prepárense que, a ver, vamos a ver qué dicen en el último minuto. Gracias a Santa que nos ha enviado un apoyo al YAPE, muchas gracias. ¿Qué dice? Ahora voy a ver qué cosa nos dice por acá. Sí, mucho floro dice por acá, mucho floro dice. A ver, César dice, bueno, César nos ha enviado un YAPE y también Santa. Muchas gracias, Santa, por ese apoyo, Pavel. Muchísimas gracias a todos los que están apoyando, colaborando. Ahí tienen la cuenta en Yape o Plin, dejen su like. También vamos 4.300 conectados en este momento. Hay una encuesta que tiene 2.240 votos. ¿Quién gana el debate? Y Bien, vamos a escuchar, Bebe. Que pasemos y no nos dejemos engañar. Señora Acuña, usted dijo que no iba a permitir más obras inconclusas, pero son en su gobierno en la que se dan. Nosotros tenemos una economía que se sostiene bajo 70.000 millones de peruanos obligatoriamente informales, 70.000, pero que a puro punche sostienen el Perú. Y digo obligatoriamente porque están sometidos a la extorsión, al sicariato, no solamente de las calles, sino también del Estado a través de una abusiva y opresiva. Y ni hay que decir de las municipalidades.
Es por eso que un camino diferente va a regularizar en tiempo récord y los va a formalizar para que estos tengan sus derechos laborales como corresponde. El gran empresario tendrá que pagar sus impuestos como tal. Tiempo cumplido, candidata. Vamos a tener más minutos en breve. Es el turno de se José lajeó, Luna parece. de Podemos Perú. Un minuto. Quiero dirigirme a los jóvenes que burlonamente le dicen ninis porque ni estudian ni trabajan. 1.600.000. Pero la verdad es que no son ninis. Nini es el Estado que ni da trabajo ni da estudio. Y las empresas privadas tampoco colaboran porque le piden experiencia para contratarlos, pero no los contratan porque no tienen experiencia. Podemos Perú va a implementar un programa para dar incentivos a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que contraten a jóvenes. El 30% de la planilla joven será asumida por el Estado, con lo cual lograremos 100.000 jóvenes contratados formalmente cada año. Bueno, le quedaban 7 segundos para continuar. Correcto. Le damos entonces el uso de la palabra al candidato Wolfgang Grosso. Quiero dirigirme a ti, emprendedor, que abres tu negocio al amanecer. A ti, mujer, que conviertes tu fuerza y talento en negocio. A ti, joven, que sueñas con crecer y vivir sin miedo. ¿Te has preguntado por qué si eres creativo y trabajador no puedes hacer crecer tu negocio? Porque el Estado te castiga y pone trabas. Nuestro gobierno se basará en el capitalismo humano, aquel que pone en el centro a las personas, hombres y mujeres emprendedoras. Para ustedes crearemos el RUC 30 Emprendedor, con beneficios e incentivos, porque ustedes... Le enseñé a mi marido el Tai Chi Walking. Ahora es él quien se encarga de que no nos perdamos ningún día. Él está perdiendo peso. Yo estoy ganando fuerza. Me encanta. ¿Qué pasa si mi papá empieza... Pacto mafioso y caviares corruptos, que mi gobierno los vamos a meter presos. Gracias a los tres por este A Samir, dile. inicial. Ahora iniciamos la ronda de diálogo. Pueden hacer preguntas entre ustedes también, por supuesto. Ya lo saben, 2 minutos 30 con un máximo de 1 minuto por intervención. ¿Quién desea iniciar? A mano alzada. Candidata. Siguiendo con las propuestas, vamos a eliminar el ATO y simplificaremos la formalización de los transportistas. Vamos a industrializar el Perú con recursos propios. Vamos también a abrir las puertas para las empresas internacionales, siempre y cuando sean fiscalizadas como corresponde. Ejecutaremos los grandes proyectos pendientes Chavimochic 3, Olmos, Alto Piura, Siguas Moajes 2. El crédito al 2% para el turismo y para el mediano, pequeño agricultor que desea emprender y que no puede porque está abarrotado por las agroindustrias privadas millonarias. Descentralizaremos los poderes del Estado. Un camino diferente quiere que el Congreso sea en Puno para no tener mejores fiscalizadores que la gente del sur. Los ministerios deben estar en el interior del país. Terminaremos el túnel. Tiempo, candidata, va a tener más adelante la posibilidad de continuar con ese intercambio de ideas. ¿Alguien que desea plantear alguna respuesta a la candidata Fernández? ¿Alguno de los candidatos nos escucha para continuar con la mano alzada? Una, Grosso, ¿quién desea continuar? No quieren hablar. Oye, ¿qué tanto Bueno, hasta quieren el momento hablar? no hemos escuchado algún Mentiroso. planteamiento respecto a lo que Muy se ha hablado en grosso. esta noche, respecto a Z, empleos Z, de Z, Z, Z. calidad para los jóvenes, que es lo que están Haz que- esperando. ¿Alguna haz que- propuesta al respecto, candidato Luna? Haz que grosso. Sí, escuchamos. Le daremos a los jóvenes un capital semilla para emprendimiento, para efectos de que puedan iniciar sus actividades de emprendimiento. Destrabaremos la burocracia que se ha sentado y que evita que surjan los emprendedores. Un Estado contra el pequeño empresario, es lo que tenemos ahora. Candidato Grosso. Sin seguridad nada funciona. Por ello, mi prioridad será proteger a los hombres, mujeres, emprendedores y jóvenes. Esa será la misión más importante de mi vida.
La verdadera fortaleza del Perú no es la pesca, la minería, la agricultura. Somos nosotros los peruanos, emprendedores que son el motor del 80% de la economía del país. Sin embargo, reciben palo y agua. Gobernar no es una comedia. Zapatero a sus zapatos. No se puede derrotar a las mafias de la corrupción y la inseguridad contando charlas o haciendo imitaciones. Zapatero a sus zapatos. Candidatos, en el Perú 9 de cada 10 empresas señala tener dificultades para encontrar mano de obra calificada, sobre todo en áreas vinculadas a tecnología e innovación. Es decir, el país forma profesionales que no encuentran un espacio en el mercado laboral. ¿Qué plantean para que esta situación cambie? Candidata Fernández. Y uno de los grandes responsables, lo tengo aquí presente, es el señor José Luna. Fue desacreditado por la SUNEDU. Ahora quiero que responda y en mi calidad de maestra me encuentro en la obligación de que me responda qué pasó con aquellos estudiantes que quedaron en la calle. Es por eso que no tenemos calidad estudiantil. Lo que nosotros necesitamos son universidades acreditadas internacionalmente, muy independiente de cualquier vicio político. Bien, directo. La ignorancia es atrevida. Esto es Telesub, esto, y no la narrativa que los bancos y las AFP han vertido, esto. Las mafias se introdujeron en el gobierno de Pedro Pablo con Interbank tomando todas las organizaciones. Esto es lo que licenciaba una ferretería SUNEDU. Esto es lo que licenciaba SUNEDU e Interbank, 9 universidades. Esa es la mafia. Y pedían 20 millones para licenciar universidades. Yo no me someto, ni soy corrupto, ni pago coimas, no me someto a los corruptos. Cuando se investigue y se levante el secreto bancario y el secreto telefónico, como va a ocurrir en mi gobierno, ahí van a saltar todos los corruptos. Candidato Luna, le recordamos que el tema que nos ocupa en este bloque es empleo, desarrollo y emprendimiento. Hay muchas personas que están esperando justamente las propuestas al respecto. No se ha hablado nada a lo largo de la noche del sistema de pensiones. Hay un importante porcentaje que está a la expectativa de conocer cuál es su propuesta, por ejemplo, para el sistema previsional. A las AFP es 31.9% solo de los trabajadores en una AFP. En el caso de la ONP es 10.9% y ha bajado en otros porcentajes. ¿Algo que decir al respecto? Candidato Grosso. Me refiero yo primero y me dirijo a los jóvenes, que son el 80% de jóvenes entre 18 y 28 años no encuentran trabajo. Es justo eso, vuelvo a decir, la verdadera fortaleza del peruano somos nosotros. Y para eso, desde Integridad Democrática, vamos a incentivar y potenciar el trabajo precisamente para ellos y para todos los peruanos, generando riqueza, generando capital, siendo un Estado promotor de la inversión para que por eso y a través de este mecanismo cada vez haya más oportunidades para aquellos jóvenes, incentivando las becas y generando una legión de jóvenes que vayan al extranjero, tal cual fue un modelo en lo que se hizo en Singapur. ¿Quién desea continuar con la mano alzada? Ahora que se ha tocado el tema de emprendimiento, efectivamente somos un país emprendedor, pero los Singapur, negocios dice, o los emprendimientos, para la redundancia, que se plantean no duran más allá de 2 años. Candidato Luna. Nosotros impulsaremos la formalización de las micros y pequeñas empresas, otorgando facilidades, 50% de IGB y 0 impuestos durante los primeros 5 años para que den empleo formal a más de 100.000 jóvenes. Lograríamos 500.000 en 5 años. ¿Quién sigue? Adelante, candidato Fernández. Como emprendedores, también vamos a fiscalizar y vamos a regularizar las exportaciones y las importaciones, que finalmente tienen que someterse a unos bajos presupuestos de afuera para adentro. Pero cuando uno quiere exportar lo suyo, teniendo una materia prima, teniendo próximamente una industrialización,
es que se nos somete a carecer de una economía que nos permita exportar por los presupuestos altos que nos ponen. Qué raro, ¿no? ¿Continúa? ¿Candidato Grosso? Vamos a fomentar la industrialización en el país y también potenciar el turismo, generador de grandes riquezas que podemos tener teniendo nosotros un capital. Cada turista deja $1000 en promedio. Si nosotros podríamos potenciar, por ejemplo, el litoral del norte y teniendo la gastronomía que tenemos, podríamos tener no los 3,5 millones que tenemos, sino 30 millones de turistas, que sería un gran potencial, y con eso generaríamos también mucho más empleo. ¿Quién quiere continuar? Nadie. Adelante, candidato Luna. En mi gobierno no habrá impunidad y los muertos de mis hermanos del sur no podrán ser olvidados. La sangre derramada jamás será olvidada. Ay, ay, ay. Dina tendrá que ir a la cárcel. Dina Hay un tendrá que ir a la cárcel. caso que quisiera consultar con ustedes, candidatos, que está referido al tema que nos reúne: empleo, desarrollo y emprendimiento. Revisando información, probablemente ustedes puedan tener un comentario también. El alto nivel de subempleo profesional. Hablamos de subempleo, ya no de desempleo. Casi 50% de egresados universitarios trabajan en empleos que no requieren estudios superiores, es decir, están ganando por debajo de aquel esfuerzo que realizaron para obtener un título profesional. ¿Qué tendrían que comentar o decir? ¿Cómo cambiar esta situación? ¿Quién quisiera mencionar o hablar de otro tema vinculado a su plan sobre empleo o emprendimiento? Nadie, creo, ¿eh? Cuando al empleador se le ponen tasas altas para las diferentes contrataciones, obviamente para que un empleado goce de todos sus beneficios laborales, no contamos con las condiciones necesarias porque el Estado nos mantiene. Ha concluido su tiempo, candidata. ¿Alguien desea? Se olvidó, parece, ¿eh? Candidato ¿Hay Luna, algún- 32 segundos. Candidato Grosso, 36 segundos. Quisiéramos escuchar algunas iniciativas o propuestas, Angélica. ¿Hay alguna propuesta, por ejemplo, sobre formalización que sea diseñada más allá de Lima? Porque, por ejemplo, tenemos casos de algunas zonas como Juliaca, donde la informalidad es del 82.2%. ¿Algún proyecto al respecto? U otro ¿Alguna tema de sus propuesta? planes de gobierno, candidato. En sus planes de gobierno hay iniciativas sobre empleo, emprendimiento y desarrollo. Quisiéramos conocerlas esta noche. Adelante. candidato Grosso. Ay, Yo ¿qué es quiero, eso? más que eso, mostrar mi indignación por lo que vemos acá. Vemos parte de pacto mafioso y corrupto. Estas lacras que, como lo he venido diciendo, se rasgan las vestiduras y en vez de realmente decir propuestas. Tenemos, por ejemplo, un candidato Nieto que está a mi izquierda, que dice que vino tarde porque estaba en la playa, mientras emprendedores, jóvenes y mujeres, tienen que romperse los lomos para poder trabajar y llegar temprano a su trabajo. Eso es lo que tenemos que ver en realidad, en lo que está en la realidad. Tiempo, candidato. Ahí con Candidato todo, Luna, le con quedan todo. 32 segundos. ¿Algo que decir sobre empleo o algo que decirle al electorado? Bueno, no nos engañemos, ni engañemos a los peruanos. Ninguna de las promesas que hemos escuchado acá será posible si antes no recuperamos la seguridad. Por eso esta noche me comprometo que en un año vamos a acabar con la extorsión y sicariato. Si no cumplo, renunciaré a la presidencia. Sabemos cómo devolver. ¿Trabajas en TI? Atera puede hacer tu vida mucho más fácil. Todo lo que tu equipo de TI necesita, todo aquí mismo. ¿Monitoreo remoto? Sí. ¿Acceso remoto? Tenemos silencio por temor. Tiempo cumplido, candidato. Solo quisiera recordar para la audiencia que nos ve desde sus hogares que todos los temas vinculados a este debate, como empleo, desarrollo y emprendimiento, fueron discutidos y aprobados por los propios candidatos y sus representantes al momento de definir este debate. Pero Claro, bueno, no fue definido por el jurado, fue por los así partidos. es. Gracias a los tres participantes en esta cuarta terna y llegamos hacia el final. Venimos tras la pausa con el minuto final. Bueno, de lo que Pavel. tengan que- Entonces viene ya la recta final.
que, bueno, básicamente es palabras finales, ¿no? Un minuto para que ellos puedan decir su último mensaje, los candidatos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La última oportunidad que tienen, ya no hay Claro, más. claro. Acá se acabó todo, ya se acabó todo. Solamente Sí, sí. tienen un minuto cada uno, vamos a ver cómo lo utilizan. Bien. Bueno, muy tibios también, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. No ha habido mayor ahí crítica entre ellos. Nos ha Es llegado un debate. nos ha llegado un apoyo al número de Yape y al QR que ustedes ven en pantalla. Ahorita estamos en un receso. Mercedes nos envió un mensaje, Pavel. Dice a lo siguiente: feliz cumpleaños, Jorge. Te deseo éxitos en todo lo que te propones y muchas bendiciones. Bien, bien, Mercedes. Muchas gracias por ese cariño, por ese apoyo. Bueno, ya mañana Gracias, Mechita. mañana viene Belmont, ¿ah? A la revuelta. Sí. Juan también nos envió un apoyo. Samuel también dice, gracias Acuña por tanto show, dice acá también, nos ha enviado. Bien, bien, bueno, pueden enviar ahí sus apoyos, los financistas de la revuelta. Revoltosos. Para Gracias. iniciar bien el mes y ver a lo que nos preparamos, ¿no? Justamente para los próximos días. Hay un debate, digo, hay una encuesta en el YouTube. Ahí tienen ustedes quién gana el debate. Está Ricardo Belmont, López Chau y Jorge Nieto. Ahí pueden colocar su caballo ganador. Claro, a ver, todas las personas que están conectadas ahorita, ¿qué les parece el debate? Escriban aburrido o escriban está bueno. ¿Está bueno o aburrido? A ver, porque lamentablemente es así, ¿no? A ver, como hace rato todos escribieron Z. Ahora pues escriban aburrido o bueno, para saber también qué opina. Yo he escuchado muchos ahí, por ahí he visto bastantes comentarios, aburrido, está diciendo. Y bueno, básicamente es porque el único persona que está en la boca de todos, podría decir pues, justamente César Acuña, ¿no? Mira, acá ya está. Aburrido, dicen todos. Aburrido, dice por acá todo, ZZ, aburrido. aburrido, dice. Aburrido. 50-50, dice por acá David, ¿eh? Está buenazo, dice. Creo que por César Acuña, ¿no? Sí, señor. Bueno, sinceramente los de lunes y martes han sido mucho más, se han sacado más cosas. Claro, aburridazo, dice por acá. Aburrido, aburridísimo. A ver, aburrido. La mayoría se ha puesto a leer, eso es una vergüenza. Hubo una ronda donde los tres estaban leyendo, los tres. O sea, ni siquiera para decir uno no, por lo menos. No, es que la mayoría ha hecho eso, Pavel. Ha estado leyendo constantemente. Y se dan cuenta que el tiempo es mínimo. Yo te puedo entender que de repente te tengas que dar una conferencia de una hora. Carla nos ha enviado un apoyo. Bien, Carla, dice, Carlita. gracias por el programa, dice. Muchas gracias, Carla, por ese apoyo al Yape. Bien, para Sí, torta, dice, para sí. torta por acá. Aburrido, Bien, dice, bien. aburridísimo, no pasa nada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mira, el tema es concreto. Si uno va a exponer por lo menos 1 hora, 40 minutos, que dura una sesión de aprendizaje, ya puedes tener de repente ahí tu cartilla con algunos datos de referencia, ¿no? Pero le están pidiendo que hable 30 segundos, que hable 40 segundos. No pueden hablar 40 segundos. A ese nivel de ser tan paupérrimos pueden llegar. Sí. 30 segundos. Y no le están preguntando cosas de detalle, ¿no? A ver, ¿cuál sería lo técnico? ¿Cómo lo aplicaría? ¿Con cuánto presupuesto? ¿Cuánta gente? No, son cuestiones bien generales. ¿No? El tema laboral, el tema de la innovación, la tecnología. Y es una vergüenza en general. La mayoría, ¿no? Por ahí algunos Belmont no ha leído nada. que no ha leído ¿No? Belmont. ¿Quién más? Charito no tanto, pero el último creo que se lajeó. No, pero no ha leído nada, Charito, tampoco. Bueno, tiene ahí Y es la única que el apunte de ayuda, me imagino. Ya es la ¿no? única que ha aprovechado para en su cara decirle a estos sinvergüenzas lo que son. Sí, también. sí. Gracias, Margarita. Dice, feliz cumpleaños, Jorge. Bueno, ahí está. Sí, su cumpleaños de Jorge hoy día, fuera de bromas, ¿ah? No se olviden, hoy Jorge está cumpliendo 33 años, por favor, ahí. No digas mi edad, presente. amigo. Tú lo has dicho al inicio. Pero que vean del inicio. Pe. Bueno, entonces falta la última ronda, donde todos los candidatos presidenciales van a dar su mensaje final. 1 minuto, ¿ah? A ver, vamos a ver. Yo pensé que Belmont lo iba a dar con todo, con Belaunde, pero dijo, con tu abuelo hemos estado en el regata, dijo. Sí. Así que, bueno, a ver, vamos a ver
qué nos dicen los candidatos en esta la última ronda final. Acá muere este debate 2026, ¿no? Ya hasta la próxima elección. Adiós, adiós. Sí, hasta la próxima elección. Sí. Faltaba la piñata de Keiko. Dice, bueno, por acá lo tengo, ahorita lo voy a traer. Sí, en realidad lo más probable es que haya una segunda vuelta y ahí habrá otro debate, ¿no? Pero por ahora se cierra todo, ¿no? Está cerrado. Claro. A ver, vamos a ver si ya están los candidatos. Sí. Así que atentos, acá termina todo. Vamos a ver. Igual le van a hacer Estamos en poner el de bloque pie final, donde cada uno de los 11 candidatos que nos acompañan esta noche tienen la posibilidad de dar su mensaje final. Empleo, desarrollo y emprendimiento. Bueno, ahí está, ¿no? El mensaje final es bloque 3, dice. No, están equivocados. Se han equivocado, ¿eh? En cada caso, el candidato se pondrá de pie en su lugar y va a tener la oportunidad. Ese switcher está recontra perdido, ¿verdad? Lo que queríamos es colocar ya los relojes para que cada uno de ustedes tenga el tiempo también y pueda enviar su mensaje. Invitamos al candidato José Williams de Avanza País a ponerse de pie para su minuto final. Adelante. Soy una persona formada en seguridad y en servicio a la nación. He combatido contra Sendero Luminoso, el MRTA y el CENEPA. Tenemos ahora una nueva amenaza, es el crimen organizado, la extorsión y el sicariato que nos causa daño y muchos problemas y hay que combatirlo con firmeza para poder crecer y desarrollar. Pero esto solamente funciona, queridos amigos, cuando tenemos a alguien que lidere, que tome decisiones, que se ponga en la cabeza y que diga, vamos, síganme. De esa manera se va a terminar la delincuencia. De esta manera vamos a tener desarrollo, seguridad, salud, educación. Deseo ver y vivir, ¿no?, a un Perú exitoso, a un Perú ganador, a un Perú que venza. Esto lo vamos a conseguir solamente con Avanza País, Avanza Perú. Gracias, candidato Williams. Invitamos al candidato Jorge Nieto a que pueda ponerse de pie para que desde su ubicación dé su mensaje final. ¿Está listo? A ver, ¿qué va a decir? Tardón. Para ser un hombre de inteligencia está usted muy mal informado. No vengo de la playa, vivo en el sur de la ciudad todo el año. Ahora entiendo por qué le dicen mentiroso. Pero dejemos la minucia a un lado. Vamos al tema de fondo. Estas elecciones son decisivas. Vamos a seguir gobernados por una coalición del mal, mafiosa y corrupta que envenena todo y produce una decadencia sistemática en el país, o cambiamos de rumbo. Esa es la elección que tenemos que tomar. Está en juego nuestro futuro, el de nuestras familias, el de nuestros hijos, el de nuestras hijas. Usemos el poder de nuestro voto. He pedido que voten por mí para la presidencia de la República, pero pido también que me den la mayoría del Congreso en la primera vuelta para acabar definitivamente con este sistema corrupto que nos tiene en decadencia permanente. ¡Viva el Perú! Todo quiere. Tiempo cumplido, candidato. Todo quiere. Es el turno de Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras para sus palabras Belmont. finales. Y vamos, ya tenemos listo, vamos a escuchar. A ver. Esta es mi última batalla. Soy el mayor de todos los que están acá. He caminado la cancha, conozco dónde están los problemas y si seguimos gobernados por malhechores, mastines, corruptos, el país no va a cambiar. Por lo tanto, tenemos que darle una mirada a la Constitución, cambiar muchos artículos de la Constitución, ya se cambiaron 80 a favor del crimen organizado y ahora nosotros queremos cambiar para que venga la industrialización del país, crezcamos con trabajo productivo, nos podamos abrazar, que la palabra cobre verdad y que no sigamos mintiéndole al Perú con promesas falsas que jamás podremos cumplir. Nosotros tenemos un lema, obras sí, palabras no. En la Municipalidad de Lima lo hice y ahora lo voy a hacer en todo el Perú. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, candidato Belmont, por esta
Cuídense, Invitamos al muchachos. candidato José Luna a ponerse Eso es de todo, pie todo, para amigos. tomar ubicación A ver. desde su lugar. Él se va a dirigir al país en un minuto. Adelante. A ver. Manolo, tienes 48 horas para darnos una solución. Para la próxima te prendo la camioneta o te mato a un trabajador. Yo sé dónde estudian tus hijos. Verás cómo te hago un río de sangre. Este mensaje fue enviado el día lunes a mi candidato por Tumbes, luego de un mitin, Manolo de Lama, junto con una granada de guerra que fue arrojada a su casa por extorsionadores venezolanos. Como Manolo, miles de compatriotas reciben mensajes igual de macabros. No nos engañemos ni engañemos a los peruanos. Ninguna de las promesas que hemos escuchado será posible si antes no recuperamos la seguridad. Por eso, esta noche ratifico mi compromiso a acabar con esa lacra en un año. Y si no cumplo, renuncio. Sabemos cómo hacerlo. Vota por Sí Podemos. Gracias, candidato. Es el turno de Rafael Belaúnde. Como Resti lo va a hacer. Imagina esto, estás disfrutando de un café y relajándote viendo Netflix mientras la inteligencia artificial se encarga de responder los correos, gestionar los proyectos, analizar datos, escribir textos y hasta crear videos para redes sociales. Parece un sueño futurista, ¿verdad? Pero es exactamente lo que te voy a enseñar en la inmersión de inteligencia artificial. En los próximos días voy a realizar un proceso en el cual tú vas a aprender cómo automatizar todos estos procesos gracias a los agentes de inteligencia artificial. Eliminar el trabajo repetitivo, ganar más dinero, escalar tus ingresos sin contratar más personas y con absolutamente nada técnico. Es decir, serán 4 días de clases 100% gratuitas, prácticas y directas. Así que si quieres aprender, da clic aquí abajo, dirigencia a tu información y nos vemos allá. Chao, chao. César Acuña, a que Ahí pueda está. ponerse de pie, ubicarse. Dame el dirigirse show, a la César. cámara para tener este minuto de mensaje final ya con la ciudadanía en el cierre del debate. Candidato, le escuchamos. Queridas hermanas y hermanos, hoy les hablo como alguien que sabe lo que es empezar desde abajo. Luchar cada día con esfuerzo y trabajo honesto. Y gracias a eso he podido salir adelante, demostrando que sí se puede cuando hay fe en Dios. En estas semanas hemos visto ataques y calumnias contra mi persona. Se ha querido sembrar dudas, pero yo no estoy aquí para responder insultos. Estoy aquí porque sé trabajar, porque sé construir, porque creo en un país donde el esfuerzo sí vale. Han querido decir que los jóvenes no piensan, que se les puede comprar, y eso sí es grave. Son los jóvenes los que deciden. Ellos tienen voz y merecen respeto. Es momento de creer, de cambiar. Minuto final cumplido, candidato. Muchas gracias. Es el turno de Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, para sus palabras finales. Adelante, candidato. Convirtamos esta elección en una sanción moral contra la mafia y los asesinos del pueblo. Hay dos caminos: o votamos por la mafia o votamos por la esperanza, la justicia y el respeto. Hemos dicho que hay que conquistar los mercados del mundo, pero no podremos conquistar los mercados del mundo si no sanamos, si permitimos la impunidad y no reparamos a las víctimas. No podremos conquistar los mercados del mundo si no hay escuelas, si no hay carreteras, si no hay centros médicos. ¡Vamos por la esperanza! ¿Nada más? ¿Me quedaban 25 segundos? ¿Suficiente? Correcto. Gracias, candidato. Y lo invitamos al candidato Antonio Ortiz de Salvemos al Perú, que pueda tomar su ubicación desde su lugar, pero ya de pie se dirige al país. Escuchemos. Bueno, es un honor servir a mi patria, porque mi patria me dio todo. Gracias, hermanos peruanos. Yapanchik ñujarunas signa runakuna kanchik yankasun kay atun llaqtanchipaj wiñachinanpaj, mana faltananpaj, mikuna wawanchinkunapaj, mana escuela faltananpaj. Todos unidos, hermanos, trabajemos para sacar este país y brindarle a nuestras generaciones, a los futuros,
un legado para que ellos construyan y no estemos con esta, como dicen las mafias, que son dueños de los partidos políticos y lo más grave, los congresistas son sus empleados y el pueblo les paga al congresista, le paga, con su voto le da y sirven a los dueños de los partidos. ¿Eso es democracia? Cambiemos. Ahora el 12 de abril es tu decisión. Minuto cumplido. Muchas gracias, candidato. Invitamos ahora a Wolfgang Grosso, del Partido Político Integridad Democrática, para su mensaje final por 1 minuto. Mentigroso. Queridos compatriotas, hemos escuchado más de lo mismo. Desde ese pacto mafioso del Congreso, los Luna, los Acuña, la extrema izquierda, Roberto Sánchez, López Chao, y también por esos caviares corruptos representados por un nieto, que es el abuelo de las consultorías y el baluarte de las repartijas. Si queremos vencer al crimen y la pobreza, no votemos pues por un Carlos Álvarez, cuya preparación es un chiste, ni por una Keiko, ni por un Rafael. No volvamos a caer en el error de votar por los mismos. He arriesgado muchas veces mi vida y lo volvería a hacer 1000 veces. Soy el general Wolfgang Grosso, del Partido Integridad Democrática, la única opción por el cambio en el Perú. A los criminales y corruptos me los voy a arrasar. Que los que tengan miedo... Exposición final. Vamos a Rosario Fernández, candidata de un camino diferente para que desde su ubicación pueda dar sus palabras finales. Vamos, Charito. Un saludo a los veedores que vienen cumpliendo con su trabajo en esta contienda política y las disculpas de caso por presentarle al mundo esta política antigua y enquistada. Sin embargo, hoy traigo un camino diferente representado en un huaquito de la cultura mochica milenaria con su lanza y su porra inca, la cual hoy me encuentro orgullosa de representar y de defender porque nace de la necesidad de un pueblo que no aguanta más tanto abandono. Me siento orgullosa de estar aquí porque soy el pueblo que camina, el ciudadano que habla, el ciudadano que protesta. Causachum, Perú. Marca los 5 huaquitos. Gracias, candidata. Bueno. Ahora invitamos al aspirante Armando Macé, del Partido Democrático Federal. Me agrada, ¿no? Me agrada, palabras finales. Me agrada, Charito. Si desea, muy bien, ponerse de pie para este minuto final. Adelante. Buenas noches, Perú. Los que me conocen saben que siempre cumplo mi palabra. Todo gomeado. Gran jefe Liborio, Bora Bora, aquí está el diente de jaguar con que voy a desgarrar a la corrupción. Pero hoy me dirijo a los cientos de miles de pacientes que me conocen, porque las palabras se las lleva el viento. Yo que he sentido tu pulso y conozco tu dolor y que nos hemos visto cara a cara en mi consultorio, en las cientos de campañas, durante el COVID en estadios, tú sabes que soy una persona confiada, que no te voy a dejar y juntos vamos a salvar a un país que es nuestro y un país que está agonizando. No permitamos que nuestro país muera. Juntos podemos salvarlo. Vamos, Perú, con fe. Y marca para eso las banderas de Perú Federal. Con fe, sin duda alguna. Gracias, candidato Macé, y gracias a todos los candidatos por haber participado en esta fin del ciclo de debates presidenciales. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones agradecemos su participación.